en materia después de dicho estos puntos, esperando, amadas hermanas, que cada una de ustedes aporte. Recuerden, mis amadas hermanas, recuerden que pueden participar haciendo un comentario por el chat. Trataremos de leerlos. Ya nuestras hermanas que trabajan arduamente en eso están muy pendientes de que no se me vaya a pasar por ahí ningún comentario que hagan a través del chat, o bien levantando su manita virtual, ya saben, por ahí el emoticón correspondiente a la participación, para que ustedes puedan empezar a comentarnos qué han aprendido, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar, hermanas, como lo hemos hecho clase tras clase, con un resultado que por lo menos a un servidor le ha agradado, mis hermanas, porque hemos tenido una participación bastante buena y yo he aprendido mucho de ustedes. Así es que vamos a iniciar, obviamente, con nuestra actividad. Primero vamos a hablar de nuestro reporte de clase. Acuérdense, hermanas, no nos adelantemos. Primero, reporte de clase. Quien quiera aportar, es el momento de decir, hermano, yo quiero aportar, el reporte que yo encontré es este. Vamos a pasar 3, 4 hermanas para que puedan darlo. Tratemos de no repetir lo que las hermanas ya dijeron. Si tenemos algo adicional, lo participamos. Si quieren opinar de lo que hemos tenido, también será fabuloso escucharlas en ese sentido. Así es que, mis hermanas, esta actividad es de ustedes y para ustedes. Vamos a iniciar. Mi hermana Luz Sánchez ya está con manita arriba. Adelante, mi hermana Luz. Sí, hermano. Pasa nuevamente, hermano Alberto. Y bien, hermano, ay, nos dio mucha información la vez pasada, hermano. A ver si podemos con toda la información. Me hice un pequeño resumen, hermano. Espero estar bien. Y bien, iniciamos con qué es la hermenéutica. Dice que es la interpretación de los textos bíblicos, pero no solo de los textos bíblicos, también textos antiguos. ¿Y qué es lo que busca? Lo que más se busca es acercarnos a lo que el escritor quiso plasmar en ese escrito, mi hermano. Y que en toda la base fundamental en una capacitación, dice que es la escritural. Y usted nos dio un texto bíblico en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada divinamente para redarguir, para corregir, para enseñar, hermano, y para impartir justicia. Dice que nos corrige, nos enseña y también lo hacemos de una manera correcta y nos acerca ¿a dónde? A la verdad divina. Ahí es a donde nos acerca. En esta materia dice que vamos a ver 4 módulos y los voy a leer, hermano, porque el primer módulo es hermenéutica, el ¿ya me escuchan otra vez, hermanos? Sí, hermana, ya está, se fue tantito. Sí, el primero es hermenéutica, el segundo es teoría de la recepción estética, donde se verá la indagación y métodos de recepción, interpretación de los hechos históricos, la generación del lector. El tercer módulo es lenguaje figurado. Debemos conocer el lenguaje literario de las escrituras. Si no lo conocemos, podemos caer en error, hermano. Y el cuarto, que es el método hermenéutico que utiliza la Iglesia de Dios israelita. Veremos qué métodos utiliza, cuáles son los puntos donde se sustenta nuestra fe. No son hechos por voluntad humana, porque muchas veces así han argumentado los hermanos, ¿no? Estos no son hechos por voluntad humana. Atrás de todo esto hay un gran estudio hermenéutico, hermano, que es lo que sustenta, que es la base en lo que nosotros creemos, hermano. La palabra hermenéutica nos dijo que es de origen griego y es hermenetike, que quiere decir interpretación. Es el arte de la interpretación de los textos. ¿Y por qué se dice que es un arte, hermano? Porque se tiene que hacer de una manera precisa, de una manera correcta. Nos leyó también una cita de 2 de Timoteo 2:15, y me voy a quedar con la parte donde dice que debe de trazarse bien la palabra de verdad. Si nosotros hacemos un verdadero estudio hermenéutico, hermano, podremos trazar de manera correcta la palabra de nuestro Dios. Y bien, en la hermenéutica también nos comentó usted que hay disciplinas diferentes que aportan para su construcción y las fundamentales. Hay varias. Usted dijo que también está la pedagogía y otras ciencias más, pero las fundamentales es la filosofía, la historia,
la literatura, la religión, y que si nosotros hacemos ese estudio con todas ellas, podremos lograr romper paradigmas, o sea, ideas, pensamientos que se tienen de manera equivocada. Con ellas hacemos un análisis y un estudio de la palabra de Dios, y todo eso que trae, trae un peso en algo sólido, hermano. Es importante utilizar un método, pero ¿por qué es importante utilizar un método? Porque con ello vamos a planificar, vamos a diseñar, vamos a evaluar de una forma ordenada y coherente, con secuencias lógicas. Con ellos obtendremos una transformación, que eso es lo que buscamos, hermano, que se tiene de manera equivocada, hermano. Hay dos métodos importantes, fundamentales, que es el histórico y el gramatical. Usted nos hablaba que estos se basan en conocimientos científicos, y nos puso un ejemplo de los jóvenes cuando van a titularse, hacen una tesis, y para hacer la tesis, ¿a qué tienen que recurrir, hermano? Sí, hacer una compilación de estudios, de investigación, hermano. Y entonces, así como ellos hacen y sustentan algo, nosotros, así de manera similar, nosotros hacemos ese ejercicio hermenéutico. Nosotros tenemos que investigar, tenemos que copilar de igual forma, debemos de documentarnos, hermano, para poder tener una correcta interpretación del texto sagrado, hermano. El método gramatical tiene 4 principios y fundamentales, y que son su base, y si no lo tomamos en cuenta, hermano, ¿qué puede suceder? Pues que vamos a caer en un error, que vamos a malinterpretar las escrituras. Y vamos a ver cuáles son esos. Número 1, lo voy a leer, hermano. El sentido múltiple de la escritura debe de ser rechazado, aceptando solo el sentido literal. Es decir, hermano, que en un texto no podemos interpretar de las 4 formas. En un solo texto vamos a meter el literal, el simbólico, el espiritual. No lo podemos hacer, no podemos hacer una mezcolanza de todo eso, hermano. Solo el sentido literal que la Biblia nos está diciendo. Solamente ese sentido es el que vamos a aplicar. Como usted dicen, vamos a vender de chile, de rajas, de mole, de todo junto, hermano. No lo podemos hacer. Nos daba algunos textos de Apocalipsis 4:1, que vio una puerta, y si no hay una correcta interpretación, pues ¿qué vamos a pensar? Pues que nos vamos a ir al cielo, ¿verdad, hermano? Pues no, o sea, debe de ser en un solo sentido nada más, hermano. El segundo, las interpretaciones tipológicas y alegóricas deben de rechazarse, excepto en aquellos casos en que el autor indica su propósito de expresar otro sentido más que el literal. Aquí la misma escritura nos va a decir si lo que se lee es profético o simbólico. Conforme se lee el contexto, vamos a decir cuándo es profético, cuándo es simbólico y cuándo es espiritual. Si leemos en orden, no vamos a hacer una mezcolanza, hermano, ¿sí? Entonces, a leer la misma escritura nos va a decir cuál es el sentido, la misma escritura, y también tenemos que ver el contexto, hermano. El tercero, que es puesto que la Biblia tiene un sentido gramatical en común con los otros libros, debe de ser tratado de un modo similar. ¿Qué quiere decir, hermano? Que debemos de respetar las reglas gramaticales, como son los puntos, las comas, los signos de interrogación, de admiración, porque si no lo hacemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues una mala interpretación, y vamos a cambiar drásticamente el mensaje, que así no venía, ¿verdad? Si no respetamos esos signos de puntuación, le vamos a cambiar el sentido a un texto. Y el último, que es el cuarto, el sentido literal no puede ser determinado por un supuesto sentido dogmático. Nos dijo que era un dogma, hermano, para abreviar tiempo, así lo dejamos. Bueno, nos dijo que era un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. En dice que se imponen costumbres, ideas, creencias
que no están en las escrituras, hermano. Entre ellos, pues, sí nos daban algunos ejemplos, ¿no? La parte de lectura, pues vemos eso. Y ya más adelante vamos a ver otros ejemplos de este sentido literal que no puede ser determinado por un supuesto sentido dogmático, no puede ser por una idea o un pensamiento sin que haya una base bíblica. Ese es mi reporte, hermano. Muchas gracias, hermana Luz. No, pues ya me di cuenta que de veras dimos muchísima información, ¿verdad? Ya la hermana hizo todo el repaso de la clase. Muy, muy bien, pero bueno, siempre habrá algo que decir. E incluso, como yo les decía a mis hermanas, también se vale una opinión personal, porque es importante para saber cómo es que se va desarrollando el curso, qué se va entendiendo, qué no se va entendiendo, qué es lo que hay que reforzar. Si tenemos que repetir alguna cosa, pues también lo hacemos, porque para eso es este espacio. Pero bueno, ya que nuestra hermana Luz nos ha dado un abundante, pues repaso de nuestra lección, ¿verdad? Un reporte, pero bueno, vamos a seguir escuchando. Mi hermana Lucero tenía manita arriba, este es el momento, adelante, le escuchamos, mi hermana. Encienda su micrófono, mi hermana, gracias. Ya. Pasa a vosotros, pasa a vos, Pasa hermano. vos, hermana. Bueno, yo bajé la manita porque pues nuestra hermana ya dio un abundante reporte, entonces pues no hay mucho que decir. Yo no le di, como le explico, no le di tantas vueltas, recopilé lo más importante, lo que nos interesa. Bueno, porque lo demás, la explicación que dio nuestra hermana nos quedó claro. Como, bueno, yo lo hice a la antigua, porque no, bueno, en mi libretita, con mi apunte y Está eso, bien. porque lo pensaba hacer en diapositivas, pero la verdad, falló mi compu. Entonces dije a la antigüita para que me acuerde. Y pues hice mis mapas conceptuales, la hermenéutica, interpretación de textos bíblicos, que proviene del griego hermenéutico, significa interpretar. Entonces, vamos a ver un método hermenéutico, el que vamos a entender lo que es método, que proviene del latín métodos, del griego meta y odos, camino. Entonces, por lo tanto, el significado es el camino para llegar a un lugar determinado. Y también recopilé información que dice que los métodos llevan un proceso de planificación, diseño, evaluación y sistematización de procesos ordenados que deben ser coherentes. Deben tener una secuencia lógica para que arrojen resultados tan importantes en la educación, pues nos orientan en busca de un objetivo o meta. Yo recuerdo que cuando iba a la preparatoria tuve una materia que se llamó Métodos y Técnicas de Investigación, y ahí nos pusieron un proyecto de hacer como una especie de tesis en el cual pues utilizamos el método científico que ya sabe, planteamiento del problema, hipótesis, desarrollo, conclusiones, etcétera, todo eso. Entonces, bueno, me suena familiar esto porque pues los métodos hermenéuticos nos mencionó que hay dos, el gramatical y el histórico. Nos explicó que el gramatical, este método gramatical tiene 4 principios. El primero es que el sentido múltiple, no, nada, se rechaza por completo y se acepta el sentido literal. Lo que es literal, literal profético, profético, y así lo dejamos. Créame que ese fue el que más me causó más trabajo con respecto a buscar los ejemplos, porque bueno, dije, bueno, es que aquí sí aquí sí lo está diciendo literalmente, se sobreentiende. Bueno, lo pensé mucho y fue el que más me costó. El 2, las interpretaciones tipológicas alegóricas deben rechazarse, o sea, no, excepto en los casos que se indica su propósito. Yo siento, no sé, soy de mucho analizar, bueno, esto ya está implícito, aquí sí nos está diciendo. Ahorita también quiero compartirles mis ejemplos para que también, bueno, cuando usted nos indique, para que también, a ver, diga, pues si sí está implícito o no, te equivocaste. Todas las críticas constructivas son bienvenidas. 3, y puesto que la Biblia tiene un sentido gramatical en común
con los dos libros se debe ser tratada de un modo similar. Es decir, aquí yo la entendí y creo que esta fue la que siento una de las más fáciles que se me facilitó porque bueno, yo no sé, a lo mejor porque, bueno, tengo tres pequeñitas que me hacen contarles cuentos y que me hacen dramatizarlos y, a ver, no, aquí enfócate porque aquí tiene pregunta, dale entonación el sentido de pregunta. Y muchas veces, a veces he escuchado que, bueno, leemos que de repente es pregunta, pero lo mencionamos como afirmación, ¿no? Que decimos el por qué, cuando que esa afirmación lo hacemos en tono de pregunta o viceversa. Entonces siento que esa me la tuve más fácil. Y 4, el sentido literal no puede ser determinado por un supuesto sentido dogmático. Ese también se me facilitó porque pues yo vengo pues de la iglesia popular, crecí en esa iglesia popular y con los dichos de mi papá decía, los voy a investigar. Entonces, y sí, lo encontré que no tienen sustento bíblico a lo que dicen, porque pues ya son como más tradicionales, ya es más tradición. Y pues ese es mi reporte que yo hice. Muy bien, excelente, hermana Lucero, muchas gracias. Y algo importante que enfatiza nuestra hermana, y creo que eso nos tiene que ayudar para cuando damos los ejemplos, hermanas, ¿eh? ¿Por qué? Porque se nos olvida la parte del método. La gran mayoría de ustedes me mandó un ejemplo y me mandó el texto. ¿Y eso qué es, hermanos? No tiene método, el texto es un texto. El método tiene, acuérdense que dice, hermanas, tiene que haber coherencia, debe de haber lógica y debe de haber resultados. Si ustedes, por ejemplo, ahorita voy a poner de ejemplo porque es necesario aprovechar el momento. Por acá nuestra hermana Yesenia nos pone, dice, ejemplo del método de métodos gramaticales y nos pone Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre de la ballena. ¿Eso qué, hermanos? ¿Qué quiere decir? No dice nada. Nosotros necesitamos explicar la razón por la que lo utilizamos. Yo puedo decir, en este caso, este texto, ¿sí? Este texto no es un texto literal. Y alguien va a decir, ¿por qué no es literal? Porque aquí hay un similar que dice, ¿cómo estuvo Jonás? No dice que va a ser, ¿cómo se llama? Dentro del pez. ¿Cómo estuvo? La palabra cómo habla de un símil, semejante a. ¿Estamos? Y entonces el autor está diciendo que este texto no es un texto literal. ¿Sí me explico? Por poner este ejemplo. También por acá nos pone nuestra hermana el ejemplo de Salmo 42:1. Como el siervo brama, como el siervo brama por las corrientes, las aguas, este es un similar. Ahí sí hay una explicación. Ok, ya entendemos. Este es un similar. Cuando alguien lo utilice y quiera decir, ve como aquí somos como los ciervos. No, aquí esto es un similar porque existe la palabra, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos haciendo una semejanza. ¿De quién? Hay que leer el contexto, que también esto es importante. Entonces, ojo con ello, porque si no tenemos un método aplicado y solo damos el texto, pues eso y nada es igual, hermanos, ¿eh? Recuerden que lo que tenemos que hacer es interpretar el texto, no escribir un texto. Hay que interpretarlo de acuerdo a los pasos. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Pero antes, mi hermana Rudy, que también tiene levantada la manita, adelante, le escuchamos, mi hermana, y después de ella pasamos a los ejemplos. Adelante, hermana. Pasa vos, hermano. Yo en ese Pasamos. sí tuve así como que mucha confusión en la primera parte donde decíamos escudriñar la escritura y de hecho usted me hizo un comentario en esto, ¿no? Porque yo allí sí tengo así como mucha confusión porque luego, pues acá donde nosotros estamos muchas veces nos topamos con personas que siempre interpretan a su modo, ¿no? Entonces yo había puesto como ejemplo Joel 2:31, donde decía el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, cuando nos habla de la venida, ¿no? De nuestro Señor. Entonces hay personas, yo lo puse porque hay personas que luego dicen que el sol cuando dice que se convertirá en tinieblas es porque dice que habrá mucha muerte. O sea, es como ellos nos lo interpretan, ¿no? Que porque habrá muerte y que va a haber mucha, va a haber ¿cómo se llama? Cuando las personas mueren, ay, luto, y la luna en sangre, que porque va a haber mucha matanza y todo eso. Entonces, yo decía que yo lo puse como un ejemplo porque pues la gente lo interpreta, ¿no? De esa manera y no leen los contextos anteriores a cómo va a estar, porque dice ya realizaré, dice antes en el 30. Entonces yo por eso lo había puesto ya, que no debemos de cambiar el sentido de la lectura porque pues cada quien lo interpreta a su modo y ahí es donde se pierde, ¿no? Por eso yo lo puse como ejemplo.
Y en el otro de donde decía lo leído debe darse en un sentido sin atribuirle un concepto menos, dice a menos de que la misma, el mismo autor lo marque de manera literal. Yo había puesto el de Ezequiel 12:23, porque allí eso sí nos habla así, ¿no? De los refranes. La verdad no, como no puedo estar agarrando la escritura, hermano, lo hice con la Biblia virtual. A lo mejor por eso, pues no le entendí mucho a lo que tenía yo allá ya ve que la Biblia virtual a veces no tiene como que mucho así como que la forma muy ordenada de la gramática. Entonces, en ese sí yo puse donde decía, por tanto diles, así ha dicho el Señor, haré cesar este refrán y no lo pronunciarán más en Israel, más bien diles que se ha acercado los días y el cumplimiento de toda visión. Ahí fue donde ese es el que puse como igual, como referencia en ese, porque habla de un refrán, ¿no? Y en lo de leer adecuadamente, para mí, yo encontré Hebreos 7:25, que igual así como que está un poco confuso, porque pues yo siento que no, o sea que si no lo lees detenidamente, te puedes perder en esa lectura, así haciendo ver como que ya una vez que dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. O sea, porque mucha gente dice que tú te acercas a Dios y ya eres salvo, o sea, porque Dios te hace salvo porque ya Cristo está, o sea, ya dio su vida por ti. Entonces, dice que si nosotros no leemos adecuadamente, pues podemos comprender que es así, pero realmente no es. Y lo de tomar como cierto los principios dogmáticos como indiscutibles, yo puse que el de que Dios me acepta como soy, porque muchos ponen eso, ¿no? De que es que Dios nos acepta como somos, Dios no hace acepción de persona. Y eso muchos igual lo manejan, ¿no? Como algo muy cierto. Y para eso puse 2 Corintios 5:7 para aclararlo, donde dice que andamos por fe y no por vista, porque no nos acepta como es. Si nosotros no aceptamos a Dios como nuestro Salvador, pues no es por mí que me va a hacer salvo. Bueno, yo así, es lo que yo puse como referencias de los textos, entonces es para ver si no estoy muy perdida, hermano, y pues para que lo analicemos entre todos. Pasa vos. Gracias, mi hermana Rudy. Bueno, algo que voy a utilizar uno de los primeros ejemplos que pone nuestra hermana con respecto a que dice que la gente cuando menciona que la luna y el sol se oscurecerán y dicen o interpretan que es por el luto y la matanza. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿dónde lo dice? ¿Estamos claros, hermanos? Acuérdense que nosotros no podemos interpretar por dogmas, este sería un dogma, ¿no? ¿Quién dice eso, hermanos? ¿Dónde aparece? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer una aseveración respecto al texto, tiene que haber algo que lo sustente. Si estamos claros, mis hermanas, me estoy dando a entender con esto. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese sustento, pues no va a servir de nada, hermanos. ¿Eh? Y ojo, porque caemos exactamente igual con que ellos. No, pues es que este texto se entiende así. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Bajo qué texto podemos sustentarlo? No sé si me estoy dando a entender, mis hermanas. Esto es, no podemos solamente dar un texto y decir, este texto quiere decir esto. Bueno, ¿por qué quiere decirlo? Por eso hay que contrastarlo con una mala interpretación, válgase la expresión, ¿no, mis hermanas? En los ejemplos yo les decía, la gente dice que va al cielo. Bueno, vamos a demostrar que no. ¿Por qué? Por lo que dice el texto. Nos apegamos al proceso hermenéutico y entonces las cosas cambian drásticamente. Eso es lo que tenemos que hacer con el ejemplo para que lo chequemos. Así es que para tomarlo en cuenta. Mi hermano Angelito, por favor, le escuchamos. Más a vos, mis amados hermanos. Sí, pues luego hasta nosotros los equivocamos. Tal vez no hemos visto bien en las Sagradas Escrituras si está bien escrito o algo así, ¿no? Pues puede ser posible que los equivoquemos, como una vez escuché un hermano decir que que ayúdate porque yo te ayudaré. Ese sabemos que no está en la Sagrada Escritura, ¿no? Pues podemos sacar cosas que pues en realidad
no está en la Biblia, ¿no? Pues antes de decir algo, yo digo que hay que ver si está escrito o hay que ver pues esos pequeños detalles, ¿no? Y pues también así entender lo que dice cada texto, amados hermanos. Ese es nada más pues, mi punto de vista y eso es lo que tengo que decir, hermano. Gracias, mi hermano Por favor. Angelita, le agradecemos muchísimo. Gracias. Fíjense, mis hermanos, esto es verdad, o sea, como dice por ahí, al final ahorita vamos a ver otra parte del método hermenéutico, ¿verdad? Que nos toca el histórico, y vamos a ver también cómo es que nosotros, cómo la iglesia interpreta, y bueno, también puede haber errores, no estamos negados a los errores, vamos a hablar de ello también. Un ejemplo que nos pone por acá mi hermana de Eloína, dice, vean, esto es importante, hermanas, pongan mucha atención, mis hermanos también. Un ejemplo creo puede ser porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viniesen. Ezequiel 20, 24 y 25. ¿Eso qué, hermanos? O sea, mi hermana de Eloína dice, estamos ejemplificando. Sí, mis hermanos, esto es, a ver, ¿cuál es el error de interpretación de este texto o qué es lo que pretendemos cuando damos el texto? No sé si me estoy dando a entender, hermanas, porque si nosotros no decimos qué es lo que pretendemos con el texto, pues no sirve de nada, ¿no? ¿Sí? Estamos dando solamente textos y cualquier texto que den es suficiente, pero no estamos debatiendo o no estamos contraponiendo un punto, ¿verdad? O un dogma, o no estamos contraponiendo una mala interpretación. Por eso necesitamos ver, a ver, la gente piensa, como decía nuestra hermana hace un momento, la gente piensa que el sol se va a oscurecer en la luna porque dicen que es luto y es matanza. Ah, ok, bueno, eso dicen ellos, ¿no? ¿Qué decimos nosotros y por qué? Y ahí es donde hacemos el desarrollo hermenéutico, porque la escritura dice esto, este texto dice esto, este texto es profético, porque aquí lo está diciendo por esto y por ahí. Y entonces ya podemos dar sustento a cada uno de nuestros ejemplos, porque si no, pues no funcionan, hermanos. Si yo leo el texto sin una explicación previa, pues no sé de qué trata. Entonces, eso es muy importante porque estamos hablando que esta información que estamos aprendiendo nos va a servir para poder defender la doctrina, o que yo sé que la doctrina se defiende sola, más bien para poder tener encuentros apologéticos con otras denominaciones, con mucho sustento. Para allá vamos, pero estamos aprendiendo, así es que vamos a ver. Mi hermana de Eloína, adelante, le escuchamos. ¿Sí, hermana, puede abrir su micrófono? Si nos hace el favor, mi hermana de Eloína, para escucharle. Sí, hermano, pasa vos, perdón. Sí, Adelante, yo hermana. puse ese versículo o esos dos versículos, hermano, porque ahí nos dice de que por la desobediencia Dios les dio mandamientos malos, pero sabemos que Dios no puede dar mandamientos malos o no da mandamientos malos, sino que por la misma desobediencia que ellos caen en eso, ¿verdad? De que al final, pues, dice el versículo 25, de que por eso yo también, dice, les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen, o sea, pero fue por la misma desobediencia, no precisamente porque Dios les quisiera dar lo que no era bueno, pues Dios nos ama y no nos va a dar lo malo, ¿verdad? Por eso lo puse y para salir de la duda si es o no es. Ok, bien. Solamente, hermano, perdón. Bueno, gracias. Esta explicación que usted nos está dando es la explicación que se debe de escribir en el ejemplo, hermanos. ¿Sí? Y yo le preguntaré a mi hermana, bueno, ¿y dónde dice eso? ¿Cómo mi hermana dice que Dios no es bueno y que esto no lo da Dios? Tenemos que sustentarlo bíblicamente. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanas, porque si no tenemos este sustento, es como si nosotros interpretáramos sin bases, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos evitando? Lo que vamos a aprender en este curso es tener bases para poder, vamos a decirlo así, explicar un texto. A ver, por ejemplo, en este texto de Ezequiel que menciona nuestra hermana, 20, 24 y 25, dice, porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso también yo les di ordenanzas no buenas, derechos por los cuales no viviesen, y contaminé sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito para que los desolase, a fin de que no supiesen que yo soy Jehová. Y entonces cuando leemos esto dice,
ya es la deducción de esta lectura, ¿verdad? La deducción es, Dios mismo les dio los mandamientos equivocados. Es lo que puede decir alguien que lo lea literalmente, ¿no? Yo tendría que explicar, bueno, te voy a Hermano, explicar. Sí, hermana. Te per- escucho, hermana Eloína, perdón, adelante. sí, es que para complementarlo con Romanos 1:28, donde nos A ver. dice que como a ellos no les pareció tener a Dios en sus noticias, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. O sea, ahí lo complementé, Eso, muy pero bien. no lo terminé de escribir. Ok, excelente. Eso está perfecto. Ahí si ustedes se dan cuenta, ya tenemos lo que la gente puede creer. Ah, Dios les dio sus mandamientos. Ah, no, es que fue su propia concupiscencia. Por eso utiliza Jeremías que dice, mis hermanos, que el hombre, ¿verdad? Se condena por sus propios pecados, por su propia circunstancia. Y si agregamos este de Romanos que da mi hermana, decimos, ah, ya es entendible. Si estamos claros, mis hermanas, ya hay base para que nosotros podamos decir que este texto al que se está refiriendo no quiere decir que Dios, ¿verdad?, es el que les proporciona mandamientos, sino que Dios mismo, ¿verdad?, permite que su mente se deprave y ellos van a empezar a actuar de esta manera. Y hay muchos otros textos para argumentarlo, pero ya va por ahí mi hermana Eloína. Muy bien, ya entonces estamos entendiendo de qué manera, cuando hacemos un ejercicio hermenéutico, este debe de estar cimentado con textos, debe estar cimentado utilizando los recursos que estamos aprendiendo como una correcta lectura, ¿verdad? Hoy estamos viendo 4 puntos con los principios hermenéuticos gramaticales. Debemos de trabajar con ellos, más los históricos que vamos a ver este día. Pero ya agarró forma mi hermana Eloína, muy bien. Mi hermana Yaret, y con ella terminamos para pasar ahora con el método histórico. Adelante, mi hermana Yaret. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, Pasados, hermana, adelante, le escuchamos. una de mis preguntas, bueno, esta es mi primer clase que estoy tomando, primero Dios, espero ya incorporarme al curso. Una de mis preguntas es, ¿cuántas formas de interpretación tiene la Iglesia de Dios? ¿4 o 5? Porque si bien sabemos que pues la base de nuestra doctrina es las Sagradas Escrituras, como lo es la Biblia, y pues uno de lo que nos va como rigiendo como tal son los 39 puntos de fe de la Iglesia de Dios. Pero eso fue como es una de mis preguntas, porque, bueno, yo sabía o tenía entendido que eran 5 formas, pero últimamente me dijeron que me parece que una se unió y que solamente quedaron fijas 4. Quisiera saber el por qué o cuándo fue que se llegó como que a esa conclusión, porque pues eso fue lo que a mí me comentaron, ¿verdad? Ya que estamos iniciando pues esta introducción a estos temas que son muy edificantes, pero pues igual también nosotros sabemos que el punto de fe número 1 es la Biblia, y a través de esa Sagrada Escritura, pues nosotros tenemos el fundamento de nuestra iglesia ante las demás denominaciones o las demás formas de creencia, pero los 39 puntos de fe son nuestra base principal para nosotros saber en cómo debemos de ampliar o de representar cada uno de los versículos dados. Es lo que puedo aportar, hermano. Quisiera que me sacara de esa duda, por favor. Pasaos. Sí, hermana, una pregunta que le haría a mi hermana Yaret. Sí, hermanita, le preguntaba cuáles son las 5 maneras de interpretar la escritura que usted conoce, hermana. A ver, era simbólico, literal, Ajá. profético. Sí. Era simbólico, literal, profético, poético. Ah. Me falta uno. Simbólico, literal, profético. Espiritual, hermana. Ajá, espiritual, era el que me faltaba. Ok, hermana, muy bien, gracias. Bueno, le comento, hermana, que sí, efectivamente, son 4. No recuerdo que alguna ocasión se haya dicho 5. Hoy vamos a hablar de la estética de la escritura y vamos a ver por qué algunos piensan que una de las interpretaciones es poética, pero realmente tiene que ver con recursos literarios, hermana. No tiene que ver con que sea una manera de interpretar, y no es que se haya fusionado. Es que finalmente son recursos literarios de la gramática. Más adelante,
el curso vamos a hablar de ellos y vamos a dar ejemplos. Por lo tanto, las 4 maneras de interpretar, como se ha enseñado dentro de la iglesia, de interpretar la escritura son literal, simbólico, espiritual y profético, ¿sí? De estos 4 puntos vamos a encontrar siempre en la escritura. Hemos hablado ya, como explicaron mis hermanas en la primera lección, se habló de, bueno, cómo funciona la hermenéutica, ¿verdad? Y aunque tenemos estas 4 maneras de interpretar, no se revuelven. Hay reglas para poder utilizarlas, ¿verdad? He profundizado mucho en algunos puntos de ello, pero bueno, estamos empezando con el gramatical, el método gramatical que tienes 4 principios, ya los explicaron nuestras hermanas, ojalá y pueda ver el video anterior porque no nos podemos regresar, ¿verdad? Hoy vamos a ver el histórico y vamos a ver parte también, si Dios nos lo permite y concluimos en nos, parte también el siguiente tema que es de estética de la Biblia, ¿sí? Entonces, para más o menos trabajar, pero entonces, no sé mi hermana Yaret si logró explicarme. Sí, hermano, sí está bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, hermana. Bien, hermanos, entonces ya más o menos expusimos. Yo sé que es algo un poco complicado, pero se va a ir facilitando. Todo es cuestión de práctica, mis hermanas. Vamos a ver hoy un momento más, ¿verdad? Lo que es el método histórico, que va a ser algo similar con sus propios principios. Vamos a dar unos ejemplos. Y ojo, hermanas, mucho ojo. Así como yo doy el ejemplo, porque van a tener tarea y van a tener que seguir buscando, mis hermanas, porque la única manera es practicar, así es que no se van a librar de buscar y de investigar. Pero ojo, hermanas, así como yo doy el ejemplo, ustedes tendrían que dar el ejemplo también con la tarea que se les va a encargar, hermanas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener un tópico, tengo que tener una idea central y después decir si esa idea central en la que se cree o creemos o creen tiene sustento o no tiene sustento. ¿Sí me explico, mis hermanas? Esto es algo que nosotros debemos de comprender. ¿Para qué? Para que entendamos al respecto cómo vamos a funcionar. Con confianza, hermanas, si hay alguna duda, no importa, repetimos la información. Lo importante es que quede lo más claro posible, ¿sí? Vamos a entrar en materia, a menos que alguien tenga una duda antes de que iniciemos con el método histórico, mis hermanas. ¿Alguna de ustedes o alguno de mis hermanos que está con nosotros tiene alguna duda de lo que hemos platicado hasta este momento? Pasa vos adelante, mi hermana Delmi. Sí, hermano, fíjese que yo le soy sincera, hermano. Fíjese que yo de los ejemplos, pues a mí me costó bastante. La verdad de que trataba así como usted dijo de que diéramos solo 3 ejemplos, pues hay bastante, pero no lograba comprender cómo hacer la similitud, hermano, y pues me gustaría que me quedara eso claro. Y no sé si usted me dice, o sea, que tengo que estudiar algo más o no logro como encajar bien en eso, o sea, como decir, voy a relacionar esto y esto es así, o sea, porque yo decía, entonces una parábola, si hablamos de un texto de una parábola, es como profético. O si hablamos de un texto así como usted decía, de ir al cielo, o sea, eran como ejemplos que usted nos daba, ¿verdad? Pero no sé, eso no lo lograba, no sé, como que no logro encajar ahí, hermanos, no sé si me ayuda con esa duda, me mortifica ahorita eso. Pasado, hermano. Se salió mi hermano, creo. Sí, creo que el internet le está fallando al hermano. Bueno, está mi hermano, pero está su pantalla. Ya se salió. Coméntale, pues tú, coméntale, papá. Tienes tu Vamos a micrófono. conectarnos con el hermano. A ver, hacemos un poquito de publicidad mientras se contacta nuestro hermano Alberto. Tenemos las páginas, la liga que compartimos para repetición. Con toda confianza las pueden visitar.
Y algunas hermanas que no cursaron también el taller anterior, igual el Departamento Femenil de Puebla, tenemos igual casi todas las sesiones, para las que gusten, pues se las compartimos ahí en nuestra página. No sé si ya regresó nuestro Alberto. Ya estamos por aquí, hermanas. Mi internet Parece que está todavía dando no, un poquito de la... pero sí, efectivamente, hermana, no se mortifique. Hay mucha información y sí es un poco difícil. A mí también me costó más que nada el principio número 1. Sí, me costó un poquito poderlo comprender, pero lo que sí nos ayuda mucho es la tarea, ¿eh? Con eso reforzamos el conocimiento que nos da nuestro hermano Alberto. Ya Y sí, regresó el es hermano demasiado Alberto. importante estar. Ya regresó mi hermano, adelante. Ya estamos por aquí, mi hermana. Muchísimas gracias. Disculpen, hermana Luz. Disculpen, mis hermanas. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, hermana, se le Hermanas, ¿me escucha. escuchan? Sí, hermano, sí se escucha. Sí se escucha. hermano, lo ¿Sí? ¿Me escuchan, hermanas? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí se escucha. Sí, hermano, sí se escucha. Perfecto, hermanas. Muchas gracias. Entonces, pues, vamos a ir entrando en materia. Como bien decía hermana Luz, no se angustien, hermanas. Yo les recomiendo, si tienen oportunidad, vean los videos que nuestras hermanas están guardando. Observen. Voy a ponerles un ejemplo rápido, hermanas, para que vean ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjense, hermanas. El último ejemplo que yo puse, ¿alcanzan? ¿Sí se ve la pantalla, hermanas? Sí. Perfecto, gracias, hermanas. ¿Por qué? Miren, mis amadas hermanas, yo les ponía un ejemplo. Les voy a poner nuevamente el ejemplo para que ustedes vean. Cuando hablo del punto número 4, ¿verdad? O el principio número 4 de lo que es el método hermenéutico gramatical, dice, el sentido literal no puede ser determinado por un supuesto sentido dogmático. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es el dogma? Hermanos, hay personas que toman como dogma o toman como punto referente o como creencia la idea. Acá les pongo la idea. La idea es, el dinero es la raíz de todos los males. Y así lo versamos. Esa es la idea, ese es el dogma. Y nadie nos lo quita de la cabeza. La pregunta es, ¿dónde está el texto que dice esto? Porque cuando nosotros nos vamos al texto y vamos a utilizar el método gramatical, ¿sí, mis hermanos? Para que nosotros entendamos. Yo aquí no lo puse porque sé que ustedes lo conocen. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de esto, dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo estudiando con el dogma de que el dinero es malo, no voy a trabajar, voy a señalar a los que tienen dinero, voy a decir el hermano es rico, entonces es malo porque tiene dinero. Ese es un dogma que está aquí en nuestra mente y que hay que erradicarlo. ¿Cómo? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Leyendo el texto correctamente. El texto correcto dice el amor al dinero, no el dinero. Si estamos claros, y entonces ustedes se dan cuenta, tengo una idea que es un dogma, un cuestionamiento. ¿Qué texto dice que el dinero es la raíz de todos los males? Ninguno. El texto dice el amor al dinero. Ya corregimos, quitamos el dogma y el hermano no entenderlo, pues no lo querrá entender. Pero ya con esto nosotros estamos dando evidencia solamente de este ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanas? Que cuando ustedes den un ejemplo, tienen que poner, ya están debatiendo. ¿Sí me doy a entender, hermanas? ¿Sí me expliqué con esto de cómo se da un ejemplo? Si ustedes no tienen una idea para, pues está que den un texto. Ustedes van a decir, la dice que se va al cielo. ¿Por qué la gente piensa que se va al cielo? Ah, porque dice que en las casas de es morada. Pero esto no habla de la ida al cielo. ¿Sí estamos claros? ¿Por qué? A ver, explíquelo. Y cuando usted lo explica con nuestros textos, cuando revisamos la gramática, el contexto, entonces estamos respondiendo. ¿Sí me explico, mis amadas hermanas? Ese es el ejemplo. Si ustedes nada más dicen, no, pues es que este texto dice así, no estamos haciendo nada. Ustedes hagan de cuenta, hermanas, que están debatiendo con otra religión, que están platicando con otra religiosa,
Y esa secta religiosa les dice, ¿sabes qué? Aquí dice que el infierno existe, que en la parábola rico y Lázaro, el rico se fue al infierno. A ver, es de eso. Y ustedes tienen que recurrir al conocimiento hermenéutico, decirle, a ver, tiempo, eso no es una parábola, eso es una alegoría. Pero para eso ustedes deben de saber cómo se constituye una alegoría y cómo se constituye una parábola, porque si no, no van a poder defender el punto. ¿Sí me explico, mis hermanas? Pueden, o me puedo dar a entender con esto para que vayamos comprendiendo cómo son los ejemplos. ¿Sí, mis hermanas? Entonces, bueno, con esto vamos a continuar con nuestra, con nuestro estudio, y aquí vamos a encontrar también, pues bueno, otros puntos, hermanas. Nada más déjenme, quito por acá esto porque no me deja ver. Entonces, ya vimos nuestras tareas. Vamos a entrar al método gramatical, ¿verdad? Al método gramatical, que es, perdón, al método hermenéutico histórico, ¿sí? Al histórico. Y el histórico, el método gramatical histórico, tiene 3 principios, no tiene 4 como el gramatical, tiene 3. Estos son los que ustedes tienen que saber y manejar. Vamos a ir dando algún ejemplo de cada uno de estos, hermanas, ¿sí? La Biblia y o el canon, ¿verdad? O sea, la Biblia, el canon bíblico, tiene un origen histórico. Por lo tanto, está condicionado por la historia. Esto es, si ustedes hablan de la escritura, estamos hablando de historia, hermanos. No pueden ustedes, y esto es importante, porque luego leemos un texto y lo queremos aplicar en nuestro tiempo. No, este texto es histórico. Y esto tiene que ver con el segundo punto. La Biblia contiene bastante información que es simplemente local y transitoria, sin ningún propósito de darle valor de regla para todos los hombres y para todos los tiempos. Vamos a dar un ejemplo específico. También 3, y este es el más importante, hermanas, que todo esto acepta, ojo con ello, acepta errores de verdad. ¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros vamos a investigar, nos damos cuenta que esto no es así. Entonces aceptamos que tendríamos que hacer una readecuación. Es importante porque está vinculado con el último principio del gramatical. Si nosotros estudiamos bajo el dogma, pues no vamos a lograr aprender. Nosotros creemos que podríamos en algún momento habernos equivocado. Un ejemplo que pongo de esto, hermanas. Ustedes recuerdan, y siempre utilizo este ejemplo porque es uno de los más comunes y de los más recordados. ¿Ustedes recuerdan que hasta hace algún tiempo en la iglesia se comía el camarón? ¿Recuerdan eso? Eso es importante, ¿verdad? ¿Se comía el camarón? Sí, hermano, yo llegué a comer el camarón. Sí, se comía. Bueno, pues vean. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque también la se comía la nos langosta marina. Sí, claro, porque era igual, era un camarote. Ahora, la pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Por qué lo comíamos? Bueno, se explicaba en ese tiempo que el camarón, ¿verdad? Tenía esas, como ese caparazón, que ahora sabemos que es un caparazón, ¿verdad? Decíamos que eran escamas. Y la colita de atrás, que sus aletitas, pues eran las aletas. Por lo tanto, tenía aletas y escama. Luego entonces se comía. ¿Recuerdan eso? La verdad que nosotros comíamos. Hasta que se estudia, se investiga, aparece la biología, por ejemplo, empieza a haber estudios adicionales y dice, no, el camarón ni siquiera es un pez. ¿Sí sabían eso, verdad, mis hermanos? El camarón no es un pez, el camarón es un molusco, ¿sí? Es un crustáceo. Entonces, como es un crustáceo, no son escamas, es un caparazón. Por lo tanto, bueno. Y entonces, ¿qué determinó consigo? Que no se debe de comer el camarón. ¿Por qué? Porque se alcanzó a encontrar la verdad de este punto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de repente hay hermanos que dicen, se está cambiando la doctrina de Dios. ¿Cómo es posible? No, hermano, más bien estamos dogmas equivocados que existían. Si no los quitamos, vamos a seguir cometiendo errores. Eso es el estudio minucioso de la hermenéutica. Por eso abonamos a muchos puntos de fe. ¿Para qué? Para que nosotros realmente podamos cimentarnos en la verdad. Más adelante lo vamos a ver. Pero esto es importante y pongo este ejemplo para que veamos, hermanas, cómo es que dentro del método histórico dice que también la iglesia puede aceptar que hay errores de verdad y ahorita explicaré por qué. Bien, mi hermana Rudy iba a comentar de...
Sí, le comentaba igual que lo de la langosta, porque voy a ver que, bueno, nosotros vivimos aquí cerca del agua y aquí se comía hasta la langosta y decían, es que la Biblia dice que la langosta se come y pensaban que era esa langosta marina. Gracias, hermana. Excelente ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de esta langosta. También aquí, este es un buen ejemplo, hermanos, de lo que estamos estudiando. ¿Por qué es un ejemplo de lo que estamos estudiando? Porque aquí vamos. ¿Por qué, hermanas? Porque la Biblia, y voy a que nuestra hermana lo mencionó, es importante, mis hermanas, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de este punto, cualquiera va a poder decir, de acuerdo a la ley de nuestro Dios, van a ver, mis hermanas, voy a buscar el texto, dice Levítico capítulo 11, verso 22, estos comeréis de ellos, según su especie, y el langostín, según su especie, el aregol, según su especie, etcétera, ¿sí? Y entonces, ya en este texto, ¿ves? Aquí dice la langosta. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuál langosta? Y aquí vamos, insisto, lo ocupo de ejemplo porque cuando hablamos al método histórico, acuérdense, es histórica y habla del momento histórico y de los animales que en ese momento histórico en el que se escribió, se están dando. ¿Sí, mis hermanas? Es más, si hacemos un estudio respecto a la palabra langosta, ¿verdad? ¿Cuál es lo que dice el texto en hebreo? Nos vamos a dar cuenta que no se refiere ni de chiste al camarón grandote, ¿verdad? A ese animal, ¿no? Que sigue siendo un crustáceo, ¿verdad? Que es pariente del camarón pequeño, ¿verdad? Que bueno, de todos modos se maneja. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque si nosotros creemos que aquí dice textualmente que es la langosta y que es la langosta que yo conozco, pues voy a comérmela. Pero eso es un dogma, eso es un error de interpretación. ¿Sí me expliqué hasta aquí, mis hermanas? ¿Está claro? ¿Por qué se tendría que dar? Mi hermana Rudy a lo mejor pudo haber dado ese ejemplo. Hermanos, unos dicen que se come la langosta porque el texto 11:22 dice que se come la langosta, pero el texto no es cierto. ¿Por qué? Porque no se refiere a esa langosta. Desde el aspecto histórico, cuando se hablaba de ese animalito, no se refiere al animal que conocemos en Occidente, se refiere al animalito de esos tiempos, y ese era como un grillito que tiene características. Nos vamos al contexto histórico, por ejemplo, y a un ejemplo como el de Juan Bautista que comía langostas, ¿y a qué se refiere? Y entonces, a la verdad, no es un camarón, ¿verdad? Es un crustáceo marino, es un animalito de... ¿Sí está claro, mis hermanos? ¿Me expliqué hasta aquí? A lo mejor un poco rápido, pero sí me logré dar a entender, hermanos. Sí, hermano. Bien, gracias, hermanas. Ahora, pues, voy a dar ejemplos, hermanas, de este método, del método histórico. Ya más o menos explicamos uno que está relacionado, porque aquí mezclan, lo estoy dando aislado, pero a la hora de hacer el estudio hay que juntar los dos, el gramatical, el histórico y algunos datos adicionales que vamos a hacer para que vean que es todo un estudio. Espero que pueda yo darme a entender lo mejor posible con ustedes. Bien, entonces, ojo, hermanas, vamos a explicar cada uno de los principios fundamentales del método histórico. Mucha atención, porque si gustan ir haciendo screenshot para las pantallitas para tenerlo, es el momento de hacerlo. Si a alguna se le pasa y quiere que la repitamos, con toda confianza, anote nada más cuál es el tema que estamos abordando, qué lámina quiere, y con gusto la ponen. Vamos a empezar con el principio número 1. La Biblia y el canon tienen un origen histórico, por lo tanto, están condicionados a la historia. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar este principio para poder hacer una correcta interpretación de un texto? Ahí les va el ejemplo, mis hermanos, Mucha atención. Hablando de esto, hermanas, fíjense, ahí va el ejemplo, Entiendan lo que voy a dar, así es como ustedes tienen que hacer el ejemplo cuando hagan su tarea. Dice Lucas capítulo 2, verso 7, y parió a su hijo primogénito y le envolvió, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Estamos? Dice que cuando nació Jesús, fue acostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pregunta, hermanas, pregunta. Ustedes, por pesebres, ¿cómo imaginan ustedes qué llega a su mente cuando escuchan la palabra pesebre, hermanas? ¿Quién dijo yo, hermanas? ¿Les escucho? ¿Nadie, hermanas? Adelante, mi hermana Jared. Ah, ya me puso un tablo, dice. Ajá. ¿Quién dijo, quién habló por ahí? Mi hermana Luz. Sí, hermano, nos imaginamos un pesebre como el que tenemos actualmente,
cómo tienen los hombres que se dedican a la ganadería, pues no sé, a lo mejor lleno de paja, con un, no sé, un techo de teja, o sea, algo así como muy dado para los animales, así yo lo puedo imaginar, un pesebre. Bien, Pero perfecto. Muy bien, gracias. También por acá pone mi hermana, yo les decía, mi hermana Yaret, dice, es un establo. Bueno, lo que nosotros conocemos como establo, ¿verdad? También por acá mi hermana Glenda, que también es muy interesante, como un cajón de madera, bien, por ahí, en ese sentido, donde están animales encerrados, dice por acá nuestra hermana, creo que es el dispositivo, Honor R. Ojalá pueda, hombre, mis hermanas, para poder identificarlas mejor. Por acá mi hermana Maribel, es un establo, dice. Hermano. Una casita de palitos, porque es como que hechiza, ¿verdad? Muy bien, mi hermano Manuel, adelante, ¿le escuchamos? Mi hermano, yo tengo entendido por la descripción que pesebre es un recipiente alargado donde se les ponía la paja para que comieran los animales. Eso es lo que dice el diccionario, que es un pesebre. Pero históricamente, hermano, ha demostrado que en el antiguo Israel había diferentes formas de vivir. En las mismas casas, en la parte superior es donde habitaban las personas, y en la parte inferior la utilizaban para que estuvieran los animales. Era una de las formas de vivir de aquella época, de la época de Cristo, así más o menos era como vivían también, hermano. Entonces había que definir bien qué es lo que era el pesebre, si se refería únicamente a esa cosa alargada donde comían los animales, o se refería a donde habitaban los animales, hermano. Ok, gracias, hermano. Entonces, esto es importante porque ya tenemos varias versiones. Es la... Incluso dice, deja tener palmas, según sea el caso y la zona. Muy bien, dice nuestro hermano, pues es un recipiente donde comen los animales, ¿verdad? Nuestra hermana por acá decía es de madera. Pues bueno, vamos a ver eso para poder responder correctamente, porque y ahí va. De acuerdo a la descripción que me dieron, hermanas, ahí le va. Vamos a ver, y yo creo que vamos a coincidir, ¿verdad? Porque incluso aquí en Occidente son muy comunes estos, mis hermanos. Cuando escuchamos la palabra pesebre, casi siempre pensamos en algo parecido a esto. ¿Sí o no, mis hermanas? ¿Sí alcanzan a ver la imagen? El clásico, decía nuestra hermana, de palitos, sí, hecho improvisado, animalitos por donde quiera. Pues es la tradicional, ¿no? Se ve cada año en diciembre, ¿verdad? Por lo regular. Y decimos, este es el pesebre. También habría que preguntarnos qué es un mesón, porque dice aquí que no había lugar para ellos en el mesón. Pregunta también, a ver, hermanas y hermanos, ¿qué cosa es un mesón? ¿O qué podemos entender nosotros como mesón? Ajá. ¿Qué digo yo? Adelante, hermana Rudy. Yo, pues, bueno, yo realmente pues nunca crecí fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo no me imaginaba pues eso de que el mundo se imagina. Yo cuando decía que lo acostó, lo envolvió y lo acostó, pues yo me imaginaba que pues era en el establo, o sea, donde estaban los animales, nunca me imaginé el otro, ¿no? Y pues para mí el mesón, pues yo me imagino como aquí hay muchas galeras, ¿no? Donde la gente pues se queda por la zona donde hay cañeros, pues hacen como tipos galeras donde la gente se queda a vivir. Entonces yo me imaginaba así como que había unas galeras donde les daban alojamiento a las personas que llegaban, pero como no había, pues ya los mandaron a ese lugar como pues donde estaban los animales. Así me imaginé yo como un establo más o menos. ¿Está bien, hermano? Nuestra hermana Janet dice, ¿con qué, perdón, hermana? Es como un hotel en la antigüedad. Ok, puede ser, está bien, como un hotel en la antigüedad. Acá mi hermana Jared describe dónde hospedarse, era un lugar donde hospedarse, es un lugar de habitaciones para hospedarse, coincide como nuestra hermana Lucero, como un hotel antiguo, muy bien. Dice por acá, un lugar para hospedarse también. Era como una bodega, guardaban el alimento, los animales, como la paja. Bueno, eso era con respecto al pesebre. Mi hermana Daisy dice, era un hotel en donde dan permiso a dormir.
Está bien, un mesón es un lugar lleno de cuartos para alojarse, descansar, dormir, quedarse tiempo alojarse, una casa de huéspedes, un mesón, un lugar para huéspedes, en fin, ahí está, más o menos en la misma línea. Alejandra. Sí, mis hermanos, es un lugar donde descansaba la gente que viajaba o que trabajaba. Perfecto. Creo que más o menos todos coincidimos, ¿verdad, hermano? ¿En qué cosa es un mesón? ¿Pero qué creen? No es cierto. Y vamos a cubrirlo. Vamos a descubrirlo a través de un ejercicio hermenéutico, porque eso es importante. Nosotros estamos hablando de hacer una interpretación correcta, ¿verdad? Para eso nos sirve el método histórico. Vamos a ver, fíjense, mis hermanas, algo importante. Porque este es el ejemplo que ustedes deben dar. Así deben de ser sus ejemplos. Bueno, primero aclaramos qué cosa es un mesón, porque es creo que lo más relativamente sencillo, ¿verdad? Yo les decía, este es el pesebre que nos imaginamos, ¿verdad? Por acá está el pesebre, animalitos, paja, por acá está el recipiente que decían nuestros hermanos, ahorita lo vamos a ir descubriendo. Pero bueno, empezamos. ¿Qué es un mesón? Dice Lucas 2:7 que la Virgen parió al niño, le envolvió en pañales y acostólo en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mundo. Y todos nosotros hemos coincidido que el mesón es un lugar como una casa de huéspedes, como un hotel antiguo de mi hermana Lucero, un lugar donde pueden rentar un cuarto. Sin embargo, fíjense, mis hermanas, que esto es muy interesante. Es un hotel o a lo que encontramos, hermanos, en el griego, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento, en su mayoría, está escrito en griego. Detalles más que hoy no comento. Bien, en el griego, hermanos, cuando nosotros vemos el griego, la palabra mesón se encuentra o se describe como kataluma. Y esto quiere decir albergue, alojamiento, que se los marco en rojo, y mesón. Hasta aquí cualquiera puede decir, bueno, debe ser un albergue, un alojamiento, ¿verdad? Un hotel, bien mesón como lo conocemos con la descripción que ya dimos, pero creo que a poco se les ha ocurrido lo que es un aposento. Y ahorita lo vamos a analizar, porque déjenme decirles que, por ejemplo, cuando vemos en Lucas 10, ¿sí? Lucas capítulo 10, verso 34, que aquí sí se habla de un hostal o de una especie de hotel. Dice así, y llegándose, vendó sus heridas. Estamos hablando de la parábola del publicano, ¿verdad? Y del hombre que cayó en manos de ladrones. Dice, llegándose, la conoce como el buen samaritano, no el publicano, el buen samaritano. Dice, llegándose, vendó sus heridas, echóles aceite y vino, y poniéndolas sobre su cabalgadura, llevólo al mesón y cuidó de él. Y si siguen leyendo, dice que incluso después le pagó al que estaba atendiendo el mesón por el servicio que había recibido. En este apartado, hermanos, la palabra mesón, la que se encuentra ahí, no es la misma de Lucas 2. Es kataluma, albergue, alojamiento, aposento o mesón. Aquí en Lucas 10:34, mesón es pandogeión, que quiere decir lugar de alojamiento público. Mesón o posada. Fíjense cuál es la diferencia. En Lucas 10:34, mesón, que es pandogeión, es un lugar de alojamiento público. Entonces, kataluma, ¿qué cosa es? ¿Será un albergue? ¿Será también un lugar de alojamiento público o un aposento? Y si es un aposento, ¿a qué se refiere? Fíjense, esta es la realidad que ya nuestro hermano nos estaba comentando. Esta es una casa, históricamente hablando, tiempo antiguo. Ahorita vamos a hablar del mesón, ¿eh? Esta es una casa del tiempo antiguo. Por lo regular, en los tiempos de Jesús, porque ojo, cuando hablo del tiempo antiguo me refiero al tiempo que fue escrito Lucas. Lucas fue escrito por ahí de 50, 60 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para ese tiempo, para el tiempo de Jesús, estos eran las casas. Había arriba, como se explicaba, una especie eran 2 pisos, a veces incluso se tenían 3, porque por lo regular subían al techo. Si ustedes se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver si tengo por ahí señalador, permítanme tantito, mis hermanos, creo que es este. Sí, aquí está el puntero. Si alcanzan a ver el puntero, aquí hay una escalerita. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta escalerita servía para subir al techo. A este lugar que está aquí se le llama aposento.
también conocido en algunos momentos como el cenáculo. La parte baja era donde trabajaban, incluso llegaba a cocinar, pero también se resguardaban los animales que más valor tenían. Esto lo dice la historia, pero también lo podemos sustentar con la escritura. Entonces, que tengamos nosotros, pues, más o menos sabido de qué estoy hablando. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, fíjense, mis hermanos, Lucas capítulo 22, verso 11, dice, habla de un aposento, dice, decida el padre de familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la papa con discípulos? Aposento. Ojo, ojo con esto. Otro detalle más que nos puede servir al respecto es lo que dice Marcos capítulo 14, verso 14 y 15. ¿Dónde entraré? Decide el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará, fíjense, un gran cenáculo ya preparado y aderezado para nosotros allí. Este de acá arriba era el cenáculo, era donde podrían dormir o comer, tener este espacio especial. Este es lo que se conoce como el aposento. Vean Hechos capítulo 20, verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto. Esto es, primer piso, el aposento alto y el techo, ¿sí? Estaban todos juntos, es verdad, cuando se reunían los apóstoles. Ahora, hago paréntesis aquí, mis hermanos. Si se dan cuenta, cuando se habla que ellos, hablando de Jesús y de María, que ellos no encontraron lugar en el mesón, no se refiere a un público, ¿sí?, donde se hospedaban, se refiere que no encontraron lugar en el aposento alto. ¿Qué deducimos de esto, hermanos? Porque esa deducción, si llegaron a visitar a un familiar, ¿verdad? Alguien conocido, pero esa parte del aposento alto ya estaba lleno. ¿Dónde les quedó entonces quedarse? En la parte de abajo. Que es donde estaban algunos animales, que por cierto, déjenme decirles que estos animales, según la historia, y aquí tenemos nosotros que hacernos de libros de historia, de costumbres, hay varios libros que hablan de costumbres en tiempos de nuestro Señor Cristo, ellos mencionan que los animales solo se metían en ese aposento bajo cuando hacía mucho frío, o si los animales, si se los podían robar, eran a los... mientras no. Mientras se les quedaba disponible. Tomemos en cuenta que cuando José y María fueron a empadronar, mucha gente que se movió para allá, por eso en la casa de esos padres probablemente ya estaba llena. ¿Qué sucede, hermanos, si ustedes de repente tienen una Oscar disponible en familia, pero resulta que les llegaron más familiares? ¿A dónde los acuestan? Pues no en el piso. Decimos, pues de la puerta para adentro, dormir todo en es la cama. cocina. Le tocó la cocina, le tocó la sala, pero el piso, ¿no? Ahí como se acomoden. Pues algo similar le pasó a José y a María. Llegaron, ya estaba ocupado el aposento, lo que nos queda los de abajo, que es donde cocina, donde podía estar un taller, donde había animalitos. ¿Estamos claros? Entonces, con este estudio donde nos damos cuenta que mesón no se refiere a un hotel, sino se refiere al aposento, ¿verdad? A un aposento en una casa. Entonces él no llegó a un hotel, llegó a la casa de un familiar o de algún conocido y quería pasar la noche ahí. No se fue a unos, pensábamos, porque los talleres tiene otro tipo de definición. ¿Sí estamos claros hasta aquí, hermanos? Ahora, ¿por qué método histórico debe de ayudar? Hay que... y el hermano está diciendo, pero habría que ver si esto es cierto o no. Bueno, vamos a demostrarlo con la historia. Fíjense, mis hermanos. Hasta aquí la Biblia nos ha dicho todas estas cosas, que la realidad con respecto a donde llegó Jesús, no llegó a un hotel, no lo sacaron del hotel y se tuvo que ir a lo lejos, a un pesebre, a un establo, como nosotros, no, se quedó en una casa, pero en la parte baja, ¿sí? Entonces, lo que observen, porque esta es una maqueta de los tiempos de Jesús. Ahora vamos a ver qué nos dice la arqueología. Fíjense, mis hermanos, yo quiero que observen la similitud entre esta, que es una maqueta, y esta que es la real. Acá está el aposento alto, pero necesita que entra también a una parte adicional del aposento. Esta es la parte baja.
Aquí incluso se tiene una puerta porque se comprende que podría ser ayer, ¿verdad? Los animalitos podrían estar de este lado. Se dan que es muy parecido a la maqueta que les mostraba, incluso la descripción bíblica que nosotros estamos viendo. La descripción bíblica coincide con antecedentes históricos, ¿verdad? Incluso con los antecedentes arqueológicos. Y ¡tan! Este es el pesebre, hermanos. Y curiosamente, por ahí decía un hermano, bueno, de madera, había algunos de madera. Sin embargo, en muchos de los casos era de piedra para esos tiempos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pesebre, la palabra que aparece ahí es fatne. Y esta, no sé si pronuncio bien, disculpen mis hermanos porque no creo griego y al rato va a faltar el hermano no habla correctamente. No sé hablar griego, hermanos, pero bueno, aquí dice que la palabra que aparece, hermanos, en lugar de pesebre es fatne. Y quiere decir, comedero, ¿sí? Forraje o bien pesebre. Y entonces aquí podemos darnos cuenta, fíjense mis hermanos, cuando María tuvo a Jesús, ¿dónde lo acostó, hermanos? En esa bandejita que acomodó como si fuera cuna, porque era la más parecida. Hay chiquitas, había dimensiones más grandes, dependiendo de la cantidad de animales que tuviera la persona que estaba viviendo en ese lugar. En ese espacio puso a Jesús. Y ellos estaban en la parte del cenáculo, ¿verdad? O en este caso del mesón, o en este caso de esta parte alta donde dormían las familias. ¿Estamos claros? Estaba dentro de la misma casa, que esto es importante. No afuera, ya en un establo cayéndose, nada que ver. Y aquí rompemos paradigma de estos famosísimos y bien conocidos belenes, ¿verdad? Que se muestran cada año, los fines de año, ¿verdad? Ahí nació Jesús, como dicen por ahí los que cantan, ¿verdad? En un portalito de cálida arena nació Jesucristo, qué buena. Pues ni cierto, dicen, no era así, estaba en una casa en la parte baja, ¿verdad? Donde se tuvo que acondicionar altas probabilidades que incluso los animales no estuviesen dentro porque lo dice la Escritura. Cuando ustedes leen, mis amados hermanos, Lucas y la descripción dice que los pastores estaban en el campo, o sea, no había animales en ese lugar, solamente estaba acondicionado o estaban tratando de acondicionarse para que pudiera estar en este caso Jesús y probablemente a lo mejor hasta quizá en su momento más familiar. Esto solamente es una especulación, pero esto es para que nosotros entendamos esta parte de la historia. Dice por aquí, llegar a este punto es leer historia para saber el significado de la palabra que estamos tratando, es estudiar mucho para comprender el método histórico, muy interesante. Gracias, mi hermana Almi. Entonces, vean, hermanas, todo el ejercicio para llegar a este punto, para darnos cuenta que quienes creen que era un establo estaban equivocados, ¿no? Que quienes creen que fueron uno estaban equivocados. Que quienes creen que el pesebre era donde estaban los animalitos, bueno, partí, pero el pesebre realmente era el lugar donde comían, que por lo regular era o de piedra o de madera, según sea el caso, ¿no? Con esto podemos ver, con este ejemplo, podemos dar cuenta, hermanos, del primer principio del método histórico. Pero bueno, ahora, todavía vamos a ver, falta hasta aquí, hermanos, pero antes de que pase yo al 2, porque a lo mejor voy a pasar al 2 y todavía no queda alguna duda. ¿Alguna duda respecto a este principio y a este ejemplo que pusimos, hermanos? ¿Seguros, hermanos? Porque así tienen que ser sus ejemplos, hermanos, ¿eh? Cuando ustedes hagan un ejemplo, no me tienen que dar un texto, me tienen que dar la razón por la que están utilizando ese texto. Más o menos vas entendiendo, porque es lo que vamos a hacer. Mi hermano Manuel, por favor. Hermano, perdón que lo interrumpa, hermano. Yo entiendo Adelante, que hermano. el pesebre, hermano, ya que usted lo dijo, cómo era, cómo se realizaba, en hebreo que se pronuncia Ebus o Erwa, y decía que los pastores estaban fuera. Dice el escritor Flavio Josefo, que en esa época, mis hermanos, en Israel hace mucho frío, entonces también cabe la posibilidad de que los animales estuvieran adentro, porque dice que los pastores estaban hasta muy tarde recolectando comida o heno para las bestias que se guardaban en ese recinto. Entonces podría ser eso, pero como usted dice bien claro, hay que estudiar mucha historia. Por ejemplo, ahí Flavio Josefo da muchos datos históricos que sí nos podrían servir para darnos una idea de cómo vivía la gente en aquel entonces. Gracias, mi hermano. Yo quiero leer, hablando de este punto que menciona nuestro hermano, de Lucas 2:8, porque si Flavio Josefo decía que hacía frío en ese tiempo, déjenme decirles que está equivocado. ¿Por qué digo que está equivocado? Porque esto también da parte y da un punto importante con respecto a la fecha de Jesús. Dice
por ahí que fue en diciembre, y no es cierto, porque recuerden ustedes que Jesús muere, mis hermanos, en la Pascua, ¿verdad? Cuando tenía 33 años y medio aproximadamente, ¿sí? Y si nosotros ubicamos la Pascua entre los meses, ¿verdad? Abril, mayo, damos cuenta que en los meses que le faltaban para cumplir años, bien el tiempo que había pasado que lo había cumplido, no coincide en ese tiempo. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros decimos, bueno, se fue por la Pascua, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, era octubre, todavía no empezaba el invierno, mis amados hermanos. Dice Lucas capítulo 2, verso 8, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el ganado. Cuando llega el tiempo de frío, como bien dijo Josefo, el tiempo de frío, los animales se resguardaban. ¿Dónde? En ese espacio de abajo. Ahí se metían, estaban metidos para que el frío no les diera. Pero en época en que serán terribles. Eso sí lo dice Flavio Josefo. Eso es cierto y lo podemos constatar también con otras fuentes bibliográficas. Pero aquí, de acuerdo a lo que dice, por eso les decía yo, Lucas dice, no, los pastores estaban fuera. ¿Qué ganado de repente había? ¿Y quiénes podrían guardar su ganado? Pues, como yo les decía, alguien tenía nada más una vaquita, no tenía mucho, ¿verdad? No tenía pastor, pues se guarda porque al rato pueden robar. Pero antes de ello, lo normal, vamos a decirlo así, de acuerdo a la costumbre, era que estaban fuera, los animalitos estaban fuera. Por eso les digo, en esos tiempos, que si nosotros hacemos más o menos este sondeo, porque no podemos dar con exactitud la fecha, pero con este dato que yo doy, que podemos profundizar más, ustedes gustan, pero con este dato que yo doy, donde Jesús muere a los 33 años y medio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? En una Pascua, esto es por ahí de los meses de abril, ¿verdad? Y faltaban 6 meses para cumplir años, entonces podemos sacar cuenta, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos pudo haber sido la fecha en la que Cristo nace, hermanos, ¿sí? Ahora, por eso es importante para que nos cuenta que no es cierto, faltaba todavía bueno, no mucho, pero todavía no llegaba el invierno, por lo tanto, pues, los animalitos estaban fuera. Hay fuentes para tratarlo, pero ya con esto se dan cuenta, hermanos, como con esta rigurosa, vamos a decirlo así, o lo más riguroso posible, hay más todavía para hacer, pero con este riguroso escrutinio de estos puntos, primero gramaticales, porque ya que hablamos de gramática, ¿no? Ya vemos la gramática como viendo la etimología de las palabras. ¿Qué es etimología? La raíz de donde vienen. ¿Qué quiere decir? Etimología de la palabra, ya nos dimos cuenta, no mesón, no era el lugar que pensábamos, no era un hotel antiguo, era el aposento al que se refería la escritura, en este caso Lucas, ¿verdad? No era el otro mesón en el que oraban. Ya explico por qué con la gramática. Y ya explicamos la historia, hermanos, por qué nuestro Señor Jesucristo no nació en un establo, como dice, ¿verdad? Y dónde fue puesto en ese pesebre, que era ese recipiente donde los animales comen, que obviamente pues, no estaba desocupado porque los animales, de acuerdo a Lucas capítulo 8, estaban obviamente en el campo. ¿Sí está aquí, mis hermanos? ¿Sí me pude explicar con este ejemplo? Pero es el primer principio. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Está aquí? Sí, hermano. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Hermanas? No, hermano. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar porque todavía nos falta un método más, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que el siguiente, o más bien el siguiente principio, ¿verdad? Método hermenéutico e histórico, dice, la Biblia contiene bastante información local y transitoria, sin ningún propósito de darle valor de regla para todos los hombres en todos los tiempos. Ahí va un ejemplo. Ojo, hermanas, porque así tiene que ser su ejemplo cuando me lo manden. Van a tener que escribir mucho para que me puedan explicar y yo entienda lo que están enseñando. Ahí va el ejemplo, mis hermanos. A ver, ¿cómo puedo yo utilizar este principio del método histórico, del método gramatical, perdón, del método hermenéutico histórico? ¿Cómo lo puedo utilizar para quitar un dogma, para interpretar correctamente la escritura? Fíjense, mis hermanos, hay un punto que se decía así: no se debe de tener relaciones sexuales 3 días antes de oír la ley. ¿Esto por qué? Porque dice Éxodo 19:20. Descendió Moisés del monte y al pueblo y santificó al pueblo y lavó los vestidos y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día, no alleguéis a mujer. Voy a leer el texto, mis hermanas, de este texto de Éxodo 19, ya lo conocen, pero es para que nosotros ubiquemos. Desde el verso 10 dice: Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos, y estén recibidos para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalará en el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis su término, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá.
no le tocará mano, mas será apedreado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, y no es mujer. Y entonces, hermanos, de esto salió esta idea. De este texto hubo hermanos, y hay denominaciones, y hay personas que dicen, por eso nosotros no debemos de tener relaciones sexuales 3 días antes de ir a la iglesia, porque se va a escuchar la ley. Aquí lo dije. Y entonces, cuando nosotros partimos de esta idea, estamos partiendo de una idea totalmente equivocada. ¿Esto por qué? Porque el punto número 2 o el principio número 2 del método hermenéutico histórico dice que hay información que es local y transitora. Esto es para ese instante nada más. No tiene para todos los hombres, para todos los tiempos y para siempre. Aquí fue un proceso único, como nos podemos dar cuenta, ¿sí? No trascendió, no es un mandamiento de Dios para todas las generaciones. ¿Por qué? Porque cuando se enseña que entonces 3 días antes no hay que tener relaciones porque vamos a escuchar la ley, etcétera, estamos enseñando mentiras. ¿Por qué? Porque ese momento fue exclusivo para ese instante en el que se dio, hermanas, pues obviamente la ley, el estudio de la ley, mis hermanos, que nosotros ahora conocemos. ¿Por qué pongo y digo este ejemplo, mis hermanos? Porque podemos ver en el contexto de este texto que acabamos de leer, mis hermanos, de Éxodo 19, 10 al 15, que aquí en ningún momento se establece un mandamiento. El mandato es exclusivo a el pueblo que llegó en ese instante, en el momento histórico, ahí. Nada más para ese momento. Y ahí en adelante, nunca jamás volvemos a ver el pueblo de Israel tenga que cumplir con este mandato. ¿Por qué? Porque ya no iban a estar en el monte, eso era para estar en el monte. Si no, si nosotros dijéramos, no, pues es que tiene que para siempre, entonces tiene que asetear a todos, ¿no? Pero ¿y cómo si ya no hay monte? Debemos, hay muchos cuestionamientos y hay más información que podemos utilizar, por supuesto, para poder todavía dar sustento a esto. Por eso cuando leemos en la ley de Dios, hermanos, que le da a Moisés y en los mandamientos, en los 10 mandamientos, no existe en ningún momento una indicación como esta. Quienes la den están dando un mandamiento equivocado y un mandamiento de hombres. ¿Sí está explicado hasta aquí, hermanas? ¿Me logré dar a entender? ¿Hay alguna duda al respecto, mis hermanos? Sí, hermano, sí. Ok, ahora, ojo, porque este es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Hay muchos otros ejemplos de momentos históricos, de casos históricos en ese instante. No se los digo para que ustedes tengan oportunidad de buscarlos, pero hay varios. ¿Sí, hermanas? Mi hermana, les escuchamos. Adelante. Pasa vos, hermano. Bueno, Adelante, pasamos. a nosotros en la localidad, sí nos han explicado ese texto. Mejor no es como positivo, sino que es como, ¿cómo le puedo explicar? Más que nada orientado a la santidad, a la consagración, como lo dice 1 Corintios 7:5, donde dice, no os defraudéis el uno al otro, a no ser que algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos de la oración. Entonces, nos han dicho que es como, pues, un consejo, ¿no? Para que nosotros, pues, si nosotros podemos y tenemos esa decisión, con nuestro esposo de consagrarnos desde cierto día para que lleguemos, en santidad a nuestro Dios el día sábado, bueno, así nos los han explicado, que si nosotros, es nuestra decisión de nosotros, lo podemos hacer, más que nada porque dice la palabra de Dios, y bien nosotros lo sabemos, que dice que ese día se tiene que consagrar a nuestro Dios en santidad, y por eso es lo que nos han explicado. Y pues igual también es como un parteaguas el tema, porque pues no hay esa unicidad, y lo dicen como un consejo, algunos otros lo dicen ya como parte de, como ya, no, a lo mejor no obligatorio, pero sí parte de la doctrina. Entonces, en esa parte sí deberíamos de hacer una unicidad para que toda la iglesia de Dios israelita creamos lo mismo y hagamos lo mismo. A nosotros solamente nos los han dado como un consejo, el tema que ahorita está tocando usted, y nos han dado pues este texto donde dice que pues si nosotros queremos
hacerlo, pues estamos en libertad de hacerlo, y habrá los que no quieran hacerlo, pues bueno, eso ya es algo que debe de ser como un mutuo acuerdo. Gracias, hermano. Pasaos. Gracias a usted por compartir, Jared. Y esto es justamente a lo que yo, hermanas, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, de hecho, de acuerdo, hermanos, o sea, hay un tema específico de este punto y hay que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque yo les decía, hermanos, yo quiero que cuando nosotros analicemos esto, hermanos, no causemos controversia. Mi intención no es causar controversia, hermanos, para nada en lo absoluto, ni tampoco en esos aspectos, este tema o esta clase no lleva la intención de cambiar la manera de pensar de ustedes. Lo que sí lleva la intención es que nosotros escudriñemos más las escrituras. Porque, por ejemplo, el texto que da 1 Corintios 7:5, ¿verdad? No os defraudéis el uno al otro, quiere decir justamente, habla de esto, que no tengamos que alejarnos del uno al otro, que hay que tener estas, porque decimos nosotros, es que es recomendable, podemos dar recomendaciones, pero nosotros hemos aprendido que a la ley y al testimonio, y al que no hablare conforme a esto, punto que ya estudiamos, cuando se estudia, no vamos a poder, mis amados hermanos, aprender ni descubrir más cosas importantes. Que yo les decía, si no todavía vamos a los que nos gusta el camarón, vamos a seguir comiendo camarón y lo vamos a... bueno, quiera, hermanos, porque yo creo que sí puede ser. No, hermanos, es a la verdad, a la interpretación correcta. Estos hermanos que dicen, no, hermanos, que no debe ser así, que muestren los textos, hermanos. No están. Por eso hay que tener mucha cautela. Si alguien ya consciente, conociéndolo, quiere hacerlo, ya ese es asunto personal. ¿Estamos claros, hermanos? Recordemos, hermanos, que tanto la ley de nuestro Dios, muchas cosas, a ninguno se nos obliga. ¿A quién lo obligan? Yo les he dicho a los hermanos, el que no, recuerdo que por ahí discutíamos, había una discusión fuerte sobre el diezmo, ¿no? Y decían los hermanos, no, es que sí se diezma, no, es que no se diezma. Yo les digo, bueno, no quieren diezmar, ni se angustien, no, Dios no le va a mandar el ángel Gabriel con una espada de fuego, obligarlo a diezmar, ya después entregaremos cuentas cada quien a Dios, ¿no? Entonces, esto es importante, lo importante es que conozcamos la verdad. La Escritura lo enseña, nuestro Señor Jesucristo decía, seréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Sí? ¿Y de qué nos va a libertar? Pues de estas ideas que no son las más correctas, que no son las más adecuadas. Ahora, si los hermanos tienen un sustento y un fundamento como el que estamos haciendo, hay que observarlo y analizarlo, porque vamos a ver más adelante que nosotros sí aceptamos que puede haber errores. En algún momento se identifica, hay que corregirlos. Yo recuerdo que cuando escuché este tema de uno de nuestros hermanos, en hace muchos años, atrás, hermanos, que lo daba uno de nuestros hermanos que era, si no me recuerdo, segundo administrador, decía, lo que pasa es que este tema, dice, los viejitos se los damos a los jóvenes, porque como los viejitos ya no podemos, queremos que los jóvenes también ya no lo hagan. Pero cuando nosotros estamos jóvenes, entonces no lo aceptábamos, ¿no? Entonces dice, hay que tener cuidado con estas cosas que recomendamos, porque no es una prohibición, ¿no? Es una prohibición. Ahora, como dicen hermanas, ¿alguien lo quiere hacer? Pues nada más que sea por mutuo consentimiento, porque si no lo hacen así, se van a defraudar el uno al otro. Pero ojo, mis hermanas, porque si lo quieren hacer, es por consenso personal y no porque la Escritura lo dice. La Escritura no lo maneja. Pero esa es otra historia. Y después, con la calma, si alguien tiene algo a nivel personal, todo lo podemos atender y podemos ser más puntuales con las cosas que vamos analizando. Porque yo les estoy dando nada más como una embarradita para que nos demos cuenta cómo tenemos que hacer los ejercicios hermenéuticos. Ya con calma y en detalle podríamos a profundidad. Pero bueno, hasta aquí alguna pregunta más, mis hermanas o mis hermanos. ¿No? Entonces paso al tercer y al último punto, o al tercer y último principio del método hermenéutico, pero desde el principio hizo, bueno, no por acá, dice, pongo la imagen de mi hermana Saraí, claro, el agua de los lagos. Y mi hermana Nayeli dice, es que para los que no conozcan los lagos, no sé si se refiere a los de aquí de Jalapa, es muy claro el agua, pero su palabra dice que nosotros fuimos llamados a santidad. Sí, hermanos, pero ojo, porque la verdad es apartarse del mal, no ponerse, y ojo, la realidad es una bendición de Dios, no es algo que nos lleve a pecado. Así es que, por eso les digo, hermanas, no vayamos nosotros justificando cosas que no están justificadas, que justificar y cumplir las cosas que se deban de cumplir. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos que entonces por eso nosotros no tenemos, no vamos a tener relaciones sexuales, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son una bendición de Dios, ya lo dice por él Salomón, Eclesiastés, si no mal recuerdo. Dice, sea tipo bendito y disfruta con la mujer que Dios te ha dado. Entonces, esto es importante para que nosotros no vayamos a tomar decisiones equivocadas, que vamos a estar pecando o desobedeciendo a Dios,
está en contra de la palabra de Dios por una idea que no tiene sustento. Nada más es ese. Acuérdense del dogma. Bien, mi hermana Rudy, adelante. Sí, yo veía que en el chat decía que decía que por eso la ley de la purificación, o sea, es de las leyes higiénicas es muy distinto, ¿no? Lo que no es lo mismo a lo que usted nos comparaba ahorita, porque esto, pues sabemos nosotros que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, pues hay un periodo de apartamiento, al igual que cuando tenemos el periodo de menstruación, pero eso no se debe de confundir. Y por ejemplo, si nosotros, bueno, yo aquí en su casa, nosotros para el tiempo de cabañas, durante ese periodo, pues mantenemos la santidad, no o sea el apartamiento en ese periodo, pero ya es por consensual, ¿no? Ya nosotros lo hablamos. Entonces, pero ya eso ya es muy, muy aparte, pero tenemos que tener muy en cuenta cuál es la ley de la purificación, ¿no? Por impurezas legales. Gracias, mi hermana. Y quiero leerlo para que no nos vayamos a quedar con la idea. Como dice mi hermana, si lo quieren hacer, es como ustedes gusten, nada más, pero la ley no dice eso. Vean, dice, voy a leer Levítico capítulo 15, el verso es 18, que es específicamente ese texto que habla, porque esto dice la ley. Lo que hagamos, eso no dice la ley. Y cada quien puede hacer lo que quiera, por supuesto, pero la ley dice otra cosa. Dice, la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, ambos lavarán con agua, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. O dice 3 días, hermanos. Dice hasta la tarde. Por lo tanto, si nosotros decimos que son 3 días, ¿quién está equivocada? ¿La palabra de Dios o nosotros, hermanos? Por eso, justamente lo que buscamos es romper nuestros paradigmas y nuestros dogmas. Eso es un dogma, hermanos, ¿eh? Es que por la santidad, bueno, pues eso dice usted, pero es un dogma, no dice la Escritura. Estamos hablando de la interpretación correcta de la Escritura, ¿o no, mis hermanos? No, es que aquí dice, pues muéstreme los textos, hermanos, muéstreme la evidencia y con todo gusto. Yo hasta 5 días si es necesario, pero la ley de Dios no dice eso, hermanos. Entonces, ojo, porque no nos vaya a pasar, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dejamos la ley por cumplir nuestras tradiciones, ¿no? Pero bueno, esto solamente es de reflexión para que nosotros lo podamos comprender. Así es que tomémoslo en cuenta. Mi hermana Georgina dice, está más claro, está claro, hermano. ¿Se entiende todo bien? Está muy claro, muy bien. Dogmas muchas veces persiguen a la iglesia. Hay que tener cuidado. Sí, hay que deshacernos de los dogmas por razonamiento divino. Bien, vamos a continuar entonces, hermanos, si ustedes me lo permiten, y si no hay ninguna pregunta al respecto, vamos a continuar para avanzar, porque todavía nos faltan algunos puntos que tratar, que son un poquito de menor relevancia, pero son importantes. Dice entonces, hermanos, ya vimos vamos a ver otro punto, y este es el que yo les decía hace un momento. A ver, hay aceptaciones de error y de verdad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos equivocarnos, y eso está relacionado con el anterior. Si un hermano ha enseñado que tiene que ser 3 días, pues debe de reconocer que hay un error en esa verdad que estaba enseñando. Es uno de las razones, de los argumentos fundamentales, hermanos, cuando hablamos de estos puntos. ¿Por qué? Porque debemos aceptar que también podemos equivocarnos. Debemos aceptar algo importante, hermanos. Y esto, perdón que se los quite, voy a quitarles un poquito el ejemplo, porque quiero, dice por ahí, al ver por lo menos algunas de mis hermanas de frente. Ojo, hermanas, cuando hablamos de los errores, también hay algo importante que se ha vuelto un dogma para nosotros. Nosotros decimos, es que la palabra de Dios es lo que está escrito, eso es lo máximo, así es todo. Hermanas, déjenme decirles una cosa. Yo no sé qué versión de la Escritura tengan ustedes, hermanos, ¿eh? Por lo regular, dentro de la iglesia, se ha aceptado como una de las versiones más cercanas, ojo, hermanas, y mis hermanos que están también aquí, la más cercana a las cuestiones verídicas, la Reina Valera 1909. ¿Estamos? Si ustedes tienen la 1960, tiene algunas adecuaciones, se han castellanizado algunos puntos, no dice lo mismo. Si ustedes tienen una más antigua, le faltan algunas palabras, tienen otras, etcétera. Se ha concluido que la Reina Valera, versión 1909, es una de las más cercanas. Ojo, hermanas, más cercanas. No es la máxima. No es la infalible. ¿Por qué, mis hermanas? Porque vamos a encontrar detalles que hacen que haya errores. Y a veces nosotros estamos defendiendo una versión de la Biblia y ni siquiera sabemos. ¿Sabían ustedes, hermanas, que esta versión de la Reina Valera es una versión católica, hermanas? O sea, esto es hecho por católicos, es a lo que me refiero. Reina Valera, un católico, mis hermanos. Y entonces decimos, caray, ¿cómo que nosotros estamos? No es
malo, hermanos. Es que el canon fue hecho, por ahí un debate muy importante del canon bíblico que nosotros tenemos en la actualidad. Dicen, es que fue estructurado por el Papa. Sí, hay circunstancias, no voy a hablar ahorita de ese tema, pero menos antes de ello ya estaba, por ejemplo, la versión de los se me fue ahorita el nombre, ahorita me acuerdo, mis hermanas, pero es una versión hecha por judíos, ¿verdad? 50, la versión de los 50, hecha por judíos, y fue con la que se empezó a cambiar del hebreo al griego, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, esa es otra historia. A lo que yo quiero decir, hermanos, es de qué ojo, por ahí, y voy a ver si lo explico, voy a sacar un tema muy popular, porque acabo de enterar, seguramente a lo mejor hasta los en Puebla lo conozcan los de mis hermanos, de un punto, hermanos, divergente con respecto a una de las escuelas que acaba de pasar, de estas escuelas que acaba de pasar, donde se discute por un término que no está en la escritura. Dicen, es que en el original no está, y como no está en el original, pues no. Digo, ay, qué triste la calavera de este hermano, ¿verdad? Porque no entiende que existen circunstancias que pueden hacer que una palabra esté o no esté, y por eso hay que estudiar con profundidad al respecto. ¿Sí me explico, mis hermanos? Voy a explicar muy claramente ese punto con más detalle despuésito, mis hermanos. ¿Para qué? Para que también nosotros no nos dejemos envolver por personas que creen que tienen toda la verdad y les falta argumentar con respecto a lo que están estudiando, ¿sí? Y entonces, no hay una sola versión de la escritura. Entonces vamos a decir, es que esta es la original y la real, porque todos nosotros tenemos una copia, ¿verdad? Tenemos una traducción. Aquel que tiene una copia, yo les mostraba hace ratito el griego, ¿no? O el hebreo, pues es interlineal, hermanos, alguien lo tradujo, ¿sí? No es original. Para que sea original tendríamos que irnos a los papiros que tienen guardados en los museos, ¿verdad? El original. Y déjenme decirles algo, hermanos, ¿sabían que esos papiros que tienen en los museos tampoco son los originales? Son copias de otras copias que encontraron en el Mar Muerto. ¿Sí entendemos esto? ¿Por qué lo explico y por qué para mí es importante, mis hermanas? Porque cuando nosotros nos quedamos con la idea de que es que la Biblia es la única, nos vamos a topar con ahí les va, mis hermanas. Fíjense, para que tengamos una idea, porque estoy manejando nuestra versión de Reina Valera 1909, ¿estamos claros? Y que podemos tener errores, sí, y también los aceptamos para poder estudiar mejor estos puntos. Un ejemplo, hermanas, ahí va, es fíjense, mis hermanas. Dice aquí, San Juan capítulo 5, el verso es 4. San Juan 5:4 dice, ya que está en la pantalla, pero yo lo quiero buscar de todos modos, San Juan 5:4, hermanos, dice de la siguiente forma, porque un ángel descendía, bueno, voy a leerlo con contexto para que lo podamos comprender. Voy a leerlo con el contexto, ¿sí? Voy a leer Juan capítulo 5, voy a leer desde el verso 2, dice, y hay en Jerusalén en la puerta del ganado un estanque que en hebraico se llama Betzada, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, estaban esperando el movimiento del agua. Verso 4, porque un ángel descendía cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hasta ahí lo voy a dejar. Y entonces, hermanos, cuando nosotros leemos este verso, déjenme decirles, esta es una versión del griego, hermanos, ¿sí? Del original. Y digo entre comillas original porque no es original, pero es una versión del griego. Si ustedes se dan cuenta, hermanas, aquí vienen algunas palabras cortadas, ¿verdad? Pero el verso 4, miren, hermanas, observen, San Juan 4:5 aquí, San Juan 4:1, 2, 3, el 4, miren, hermanas, ¿qué creen? ¿Ya detectaron, hermanas, qué pasa? ¿Observan, hermanas? Pasa con el verso 4. Sí, no tiene escrito. No tiene nada. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué creen que quiere decir? Que este verso no existe. Es correcto. Ese verso no existe. Alguien lo adicionó. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ver algunas críticas de algunos comentaristas que nos van a auxiliar para la interpretación. Entonces, ¿qué quiere, hermanas? Si nosotros decimos, es que los ángeles hacen esto y lo otro. Oye, pero ese texto no existía. ¿Estamos claros? Y entonces vean, porque puede cambiar todo el panorama de un punto de vista. ¿Estamos claros, hermanas? Este tipo de errores los vamos a encontrar en nuestra versión, hermanas, porque está adicionado. Y por esto entonces está mal toda la Biblia. No, hermanas. Lo que está mal es que nosotros no sepamos que vamos a encontrar este tipo de errores dentro de nuestra escritura. Y que pensemos que nuestra escritura es infalible. Como yo les decía con este hermano que tiene una copia del griego, del hebreo, y esta es la única, y es la original, pues estamos mal, hermanos. Esa copia que tiene está traducida por alguien. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces,
Esto es muy necesario saberlo porque nuestra iglesia sí identifica esto, identifica que puede haber algún tipo de errores en nuestra versión de la escritura y los considera para poder interpretar. ¿Estamos claros, hermanas? Entonces, ojo, voy a mostrarles, hermanas, de esto que les estoy diciendo, que son datos adicionales que son necesarios a la hora de interpretar. Vean, hermanas, lo que dice, por ejemplo, por acá, una nota, ¿sí? Esta nota es la nota que se realiza, ¿verdad? Es un comentario que realizan los creadores de la versión El Código Real. Sí, que el Código Real no le dan a algunos una veracidad porque se supone algunos judíos tienen que ver en esto, pero eso es lo de menos, hermanos. Dice así, San Juan 5, que estamos viendo, 5:7, dice, perdón, esta es otra, discúlpenme mis hermanos, no les di la nota, aquí nada más les mostré el griego, perdón, este es otro ejemplo. En San Juan 5:7, fíjense, hermanos, también otro dato erróneo. San Juan 7, hermanos, si ustedes se dan cuenta, perdón, primera de Juan, no San Juan, primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 7, dice así, es un texto que conoce, seguro. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Si ustedes se dan cuenta, hermanas, yo aquí en rojo, con una línea en medio, lo tengo tachado. Porque vean, dice el Código Real, que también podemos identificar. Este es para tener varias versiones o para tener también varias fuentes bibliográficas y que ustedes se den cuenta que se puede hacer. Dice las notas, ¿verdad? Notas textuales del Código Real. De San Juan, de primera de Juan 5:7, una referencia a lo establecido por la Torá, que en boca de 2 o 3 testigos se resuelve toda disputa. Ojo, esto es importante. La frase en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos 3 son uno, es una adición cristiana posterior. No se encuentran en nuestros manuscritos ni en los textos griegos antiguos. Que esto es lo correcto, no dice los originales, dice los textos griegos antiguos. ¿Por qué? Porque fueron algunas copias encontradas. Entonces, si ustedes dan cuenta, mis amadas hermanas, aquí con este ejemplo, podemos darnos cuenta de que hay muchas, vamos a decirlo así, muchos errores gramaticales que podemos encontrar en nuestra propia Biblia. ¿Estamos claros, hermano? Que esto no quiere decir que esté mal, sino que quiere decir que hay que estudiar a profundidad estos puntos para que cuando hagamos una interpretación, la interpretación la adecuada. En este texto de primera de Juan 5:7 salió un dogma que hace mucho tiempo se escuchaba, después lo dejé de escuchar, que decían, bueno, estos de que 3 son los que dan testimonio en el cielo, en la tierra, ¿qué creen? Algunos incluso decían, por eso la estrella de David, 3 picos para abajo y 3 picos para arriba, desde ahí, porque ya empezó cosas, pues que bueno, ya no está de lo que realmente se debe. ¿Estamos, hermanas? Entonces, con esto podemos demostrar que de acuerdo al método gramatical, de acuerdo al método hermenéutico histórico, necesitamos ponerle atención a estos puntos. Con ello vamos a empezar a tener más cercana a la realidad, ¿sí? Seguramente tendremos algunos detalles, probablemente, pero es la más cercana a la realidad, a través de la evidencia bíblica. ¿Estamos claros hasta aquí, mis hermanas? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta estos momentos, hermanos? ¿Sí o no, mis hermanas? Hablen ahora o como dicen por ahí, pueden preguntar después. No sé. ¿Todo bien? Bien. Bien, voy a concluir, ya nos estamos viendo la conclusión, ¿sí? Voy a ir concluyendo con esto, hermanas, que para ustedes creo que es... ¿Perdón, hermana? Levantó la mano nuestra hermana Elizabeth. Mi hermana Elizabeth, adelante, perdón, gracias, hermana Luz. Adelante, hermana Elizabeth, le escuchamos. Pasa vos, mi hermano. Pasa vos a todas. Pasa vos, hermanita. Mi hermano, con esto quiero entender que también una de las herramientas que podemos utilizar es esta Biblia interlineal, mi hermano, para corroborar todo esto que usted acaba de explicarnos. Gracias. Solamente es una duda. Gracias, hermana. Sí, claro que sí, mi hermana. Y no solamente el interlineal griego, el interlineal hebreo,
también comentaristas. Hace ratito nuestro hermano comentaba también, por ejemplo, libros históricos como el de Flavio Josefo, ¿verdad? Son importantes porque nos ayudan a entender la historia. Hay libros que hablan de historia judía en tiempo de Cristo, tiempo de los patriarcas, también es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir componer o reestructurar la historia de lo que estamos leyendo. Y eso nos va a hacer que nos acerquemos, como yo les decía, lo más próximo a la bíblica. Entonces sí se puede, mi hermana Elizabeth, por supuesto. De hecho, se puede. Deberíamos de utilizarlos, ¿no? Para tenerlo. Mi hermana Emilia, también creo que mi hermana Alejandra. Mi hermana Emilia, adelante. Como decía la hermana, pues es una herramienta que nosotras debemos tener. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, hermana. Okay. Por ejemplo, ¿cómo identificar cuando algunas palabras son erróneas al momento de estar leyéndolas nosotros en la Biblia, como esa que acaba de pasar anteriormente? Yo no lo sabía, entonces apenas me estoy dando cuenta y por lo que veo es necesaria esa Biblia interlineal, cómo instalarla, cómo usarla, un diccionario hebreo también, por lo que veo. Son herramientas que creo que nosotras en este momento debemos tener. Yo no lo tengo, no sé cómo conseguirlo, no sé si usted nos pueda guiar para poder nosotras tener las armas de cómo poder utilizar y descifrar todo esto. Es todo, hermano. Claro que sí, mi hermana Emilia. Miren, primero, si ustedes entran en internet y buscan una Biblia interlineal griego, español o hebreo español, están disponibles y son gratuitas. Las pueden descargar y ustedes las pueden tener electrónicas en su tableta, en su celular. Ahí pueden verlas sin una complicación. Otra, van a una librería, compran. Mi hermano, no sé, creo que alguna vez mi hermano Jacobito, perdón, voy a hacerle promoción a mi hermano, porque bueno, son varios de mis hermanos que ven, pero recuerdo porque a él en un concilio, recuerdo que tenía una Biblia interlineal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, acercarse a nuestros hermanos que venden la Biblia, si es que la quieren tener física, por supuesto que la pueden hacer, nos va a servir muchísima utilidad. Entonces, sí, insisto, Emilia, entramos a internet, una PDF, son gratuitas, las pueden descargar sin ninguna complicación, de hebreo y el Nuevo Testamento en griego, entonces es conveniente tenerlo. Incluso si alguien tiene un y es con comentarios, también les va a ayudar. Siempre será mejor, mi hermana. Mi hermana Alejandra. Sí, mi hermano, nos podría compartir qué versiones de Biblia nos pueden servir para estos estudios profundos? Bueno, hermana, no es como tal que haya una versión. Yo les decía, nosotros siempre hemos sabido que la Reina Valera 1909 es la que tiene se ha comprobado que es la que menores cantidades de errores tiene. Se han utilizado muchas versiones. Por ejemplo, es viable utilizar una versión católica como la Biblia latinoamericana, que todos nosotros conocemos esa grandotota, ¿verdad? Que es la impresa grandota. O la tenemos electrónica, también es viable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a platicar al católico, pues esa nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Yo recomendaría por una de Testigos de Jehová, ¿no? Pues esta versión Jerusalén o cualquiera de los Testigos de Jehová. ¿Y esto por qué? Porque tiene información que ellos utilizan y que nosotros tendríamos que saber. Recordemos, ¿cómo voy a dedicarle tiempo a la investigación de un texto más cuando está generando controversia con una mala interpretación? A ver, este texto está interpretando mal, estudio hermético, y ahí se va a dar cuenta. Creo que el hermano está interpretando incorrectamente. Por acá nos ponen nuestra hermana Fabiola, que parece que causaba problema era: dime de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. No, era el Salmo 47, verso 4, me parece, eso 2, no recuerdo cuál, 47, 4, que habla de que Dios es terrible, y el otro dice temible, y es el hermano que hace este argumento, dice, no, pues es que en el original, en mi origen, porque su origen es una versión, ¿verdad? Creo que le pero bueno, en el original dice, no se encuentra. Voy a explicarlo a calma en la clase para que también ustedes lo entiendan, porque, hermanos, cuando se estudia, cuando se lee, cuando se analiza, tenemos la información a la mano. Pero si nosotros nos quedamos con la idea de que solo mi Biblia, de que solo mi pensamiento, pues entonces
no vamos a lograr muchas cosas. Pero perdónale, entonces son esas y algunas otras que que podríamos, de hecho, déjenme decirles, hermanas, que por eso ahora tenemos las herramientas como la computadora o bien el celular. Yo recomiendo dos programas que pueden funcionar. Para la computadora es la Biblia electrónica, se llama E-S Word. Así se escucha por acá, la escribo en el chat, es E-S Word. Es esa que está ahí. Si ustedes la buscan así en internet, se descarga gratis y tiene módulos, y tiene Biblias, y tiene comentarios. Ahí buscándola, la primera página que encuentren, van a entrar y pueden cargar todos estos textos, todas estas Biblias que les pueden ser de utilidad. Y para el celular, para los que tienen Android principalmente, les puede servir también exactamente igual esta aplicación. Se llama MySWord, ¿sí? Y esta aplicación igual es para celular, una cantidad enormes de módulos, de Biblias, de comentarios, de libros. Bueno, y eso es bueno porque los tenemos a la mano, ¿verdad? Es cuestión de saber usarlos. A lo mejor hacemos otro curso que sea para manejo estas herramientas, ¿no? Quizá vamos a ir diseñándolo y yo platicaré con mi hermana Luz para esto. Pero bueno, hasta aquí, mis hermanas, ¿está claro lo que hemos explicado hasta el día de hoy? Sí, hermano. Sí, hermano. Bien. Entonces, hermanos, voy a permitirme concluir nada más con una lámina que es dos. Una, la tarea, por supuesto. Y la otra, con lo que vamos a concluir, que yo quiero que le pongan mucha atención, mis hermanas. Vamos a terminar con esto que creo que es relevante y que es importante que seamos nosotros. ¿De qué trata, hermanas? Fíjense, mis hermanos, vamos a hablar rápidamente. Ya se me fue el tiempo, yo lo sé, pero nada más quiero dejarles esto porque es relevante, considero, para ustedes. ¿Cuáles son los criterios de verdad de los diferentes grupos? Fíjense, por ejemplo, para el judío, utilizan ellos para decir que tienen la verdad y que ellos son los buenos. Bueno, ¿qué utilizan? La Tanaj o el Antiguo Testamento, que es como lo conocen, ¿verdad? La Tanaj, el Antiguo Testamento, y las interpretaciones rabínicas o las interpretaciones de sus rabinos centradas en el Talmud o algunos textos filosóficos, ¿sí? Eso es con lo que ellos identifican la verdad, los judíos. ¿Cómo le hacen los católicos? ¿Cómo hace la Iglesia Popular para interpretar la verdad? Utilizan la Biblia, pero utilizan también al Papa, que el Papa tiene el poder, representando a la Iglesia Católica, de dar dogmas, de dar leyes, de tiempos, de cambiar la ley. Entonces es importante. Y otro criterio de verdad, por eso, crucificado al lado de los ladrones, y uno se llamaba Dimas y otro Gestas. ¿Eso dónde dice? En la Biblia. No. ¿Quién lo dice? El Papa. No. Lo dice la tradición. ¿Cuál de ellos? Por eso de repente vamos a tener ahí situaciones divergentes. El protestantismo, los protestantes son unos que ellos identifican la verdad. Bueno, lo hacen a través de la Biblia. ¿Qué creen? Tienen las reminiscencias de la Iglesia Católica. Esto es, tienen doctrina católica. Y esos dogmas católicos que reciben, pues nos hacen desviarse también de la verdad. Y nuestra iglesia, ¿cuál hace la iglesia? La iglesia tiene la Biblia como base fundamental, pero también utiliza la reconstrucción histórica del momento cultural que se vivía en el momento en el que se escribieron los textos. Esto es importante, porque lo que nosotros hacemos, estos ejercicios que les he mostrado, es reconstruir la historia. A través de eso, darnos cuenta de la verdad. ¿Se acuerdan lo que hicimos este ejercicio viendo cómo era el mesón, de qué se trataba? Estamos reconstruyendo la historia. Y con eso debemos dar cuenta que lo que estamos hablando es verdad, además, ¿sí? Por eso es que es tan esencial todas este tipo de circunstancias y que es importante para nosotros saberlas, porque de esta forma, pues bueno, vamos a entender muchas cosas. Ahora, ¿cuál es lo último que vamos a ver, hermanos? Bueno, pues su tarea, que es muy sencillita, ¿verdad? Déjenme, por aquí se las pongo. Y concluimos ya porque el tiempo ahora sí me ganó increíblemente. Disculpen, mis hermanas, pero bueno, es necesario. Aquí está nuestra tarea, mis hermanas. Obviamente, reporte de clase, ¿verdad?
Es importante. Quienes puedan hacer una presentación, aunque no la hagan, ténganlo. Les va a servir. Cuando enseñamos, aprendemos más. Ustedes diseñan su reporte de clase como si fueran a dar la clase, como si fueran a replicar esta clase, van a aprender muchísimo. Van a ver que sí. Entonces, realicen su reporte de clase. He visto también, por ejemplo, por ahí, mentales también. He visto cuadros sinópticos, resúmenes, excelente. Tienen muchos recursos para hacerlo porque ya lo vimos. Y finalmente, buscar en la escritura un ejemplo de cada principio del método hermenéutico histórico. ¿Cómo se llama? Yo les digo. Yo ya los vi, ahorita les voy a poner la lámina para que la puedan ver. A ver, cada uno de estos, permítanme tantito. Permítanme, mis hermanas. Es este. Se los pongo para si les quieren dar screenshot. La tarea es, vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos puntos, cada principio. La Biblia y el canon tienen un origen histórico, por lo tanto están condicionados a la historia. Yo les puse un ejemplo, es larguito, pero les va a servir. Hay varios que les puede servir. Hay unos más cortos, otros más largos, hay diferentes. La Biblia contiene bastante información que es solo local. Les puse un ejemplo de ustedes hagan uno y finalmente que aceptamos errores de verdad. Yo les puse 2 ejemplos, este es el más fácil, traten de buscarlo. Tomen el screenshot, mis amadas hermanas, tomen una foto con su celular, como ustedes gusten. De todos modos, nuestras hermanas, hermana Luz y su equipo de trabajo, que hombre, mis respetos para mis hermanas, siempre les están mandando una cosa. Así es que, para que lo tomen en cuenta. Bien, dice por acá, ¿de quiénes son los libros adecuados para nuestro estudio? Si les parece, para que no les haga la siguiente clase, les pongo algunos autores en una lámina para que ustedes le tomen foto y sea más práctico, ¿sale? Y así va a ser más sencillo para todos ustedes y que ya tengan algunos libros si quieren buscarlos de manera adicional. ¿Sí les parece? Y ya eso vamos avanzando más. Entonces, ¿preguntas hasta aquí, mis hermanos? ¿Bien? No, hermano, ¿Sí? todo claro. Todo bien, hermano, muchas gracias. Pues, hermanas, gracias por su paciencia. Disculpen que ahora sí me pasé, quise terminar antes. Bueno, gracias a Dios ya terminamos. Muchas gracias, mis hermanas. Prepárense con sus tareas. Ya saben, mis hermanas, por favor, no se me enojen. Hasta las 4 o 5 de la tarde máximo, recibo del día jueves, ¿no? Guárdenla para exponerla en la clase. Si pueden hacerla, sería muchísimo mejor porque enriquecemos a todos, nada más a mí, aprendemos todas juntas, entonces esto es importante para que podamos hacerlo, ¿sí? Cualquier detalle administrativo, pongan en contacto con mi hermana al equipo de trabajo a través de los grupos para que puedan aclarar cualquier duda que tengan. De mi parte, mis amadas hermanas, es todo. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar con ustedes compartiendo estas cosas. Espero no haber confundido a ninguno de ustedes. Que el Señor me las guarde y me las bendiga. Pasa a vosotras.